¿No? Entonces, buenos días con todos. Hola Mariel. Hola con todos. Elsa, Fernando, Mariela, Flor, Talia. Vamos a comenzar con esta parte. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con esta parte de bioquímica. En este caso, recuerden, ¿no? Son 3 clases de carbohidratos. Este, lo que ustedes normalmente este, como que ven que se lleva en bioquímica, ¿no? Que vendrá a ser todo lo que el ciclo de Krebs, varias reacciones químicas, sobre todo en carbohidratos, todo eso lo vamos a empezar a ver desde la siguiente semana, pero ya justamente es la base, ¿no? Lo mismo pasó con ácidos nucleicos, ¿no? Primero había una introducción, luego ya entramos con mutaciones, etcétera, ¿no? Pero siempre es bueno recordar esa parte, ¿no? Incluso los mismos profesores ponen en sus mismas diapositivas un recordar, ¿no? Incluso otras cosas que ya recién estamos viendo acá en bioquímica, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario esta clase. Muy bien, entonces comencemos. Primero tenemos que hablar sobre el metabolismo intermediario, ¿sí? Miren, primero hay que recordar, metabolismo, ¿no? Es algo que, vamos a ver, está muy asociado a lo que vendría a ser tanto el anabolismo como el catabolismo, ¿no? Pero en estos, en realidad, ¿qué son, no? ¿Qué es todo este conjunto de metabolismo, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué se refiere el metabolismo intermediario? Ya. Primero, con el metabolismo, ¿no? Esto va a ser un conjunto de reacciones que va a tener relación con la energía, es decir, nos permite captar energía, guardar energía, liberar energía, usar energía, ¿no? ¿Para qué? Para usarlo en otras funciones que necesita la célula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metabolismo intermediario, estamos hablando de todo ese conjunto de reacciones, pero que están sucediendo en cada célula o en cada grupo de célula, etcétera, ¿no es cierto? En cada grupo de organelas, porque dentro de los organelas hay varias reacciones también, ¿no? Y todo eso justamente es para, de alguna manera, captar, usar la energía en sí. Entonces, ahí vamos a ver que podemos tanto degradar como sintetizar. En este caso, esos dos procesos van a tener dos nombres diferentes, el anabolismo y el catabolismo. Yo siempre me acuerdo del colegio así, o creo que de la preuniversitario, que el catabolismo yo lo iba a relacionar con una tijera, en este caso, porque suena más o menos así, ¿no es cierto? Cata, cortar, es catabolismo. Mientras que el anabolismo es más de formar. ¿Por qué lo digo? Porque al final, el catabolismo, como lo vemos acá, voy a usar el puntero, ¿dónde está? El catabolismo busca que las moléculas complejas, ¿no es cierto?, lo dividamos, por así decirlo, en bloques más pequeños, en unas moléculas más simples. Y miren, ¿se acuerdan ustedes que les había comentado que de dónde viene la energía, ¿no es cierto?, qué es el ATP, etcétera, ¿no es cierto?, qué pasa cuando una molécula se rompe? Lo que pasa es que se está rompiendo un enlace, ¿no es cierto? Acá el enlace, que no lo vemos directamente, se ha roto y por lo tanto tenemos los bloques separados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto en sí? Que al romperse, ¿dónde está esa energía? ¿Está por aquí? No, está por aquí, se liberó. Y bueno, pues esto es en forma de ATP, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia. Cuando nosotros degradamos moléculas más grandes o complejas en moléculas más chiquitas, estamos rompiendo esos enlaces. Y por medio de esa ruptura de enlaces estamos obteniendo energía. Pues el catabolismo se va a representar de esta manera. Y por lo tanto, acá no lo puse, igual lo más adelante. Creo que sí, igual está más adelante, pero mejor lo pongo aquí. Como se está liberando la energía, ¿no es cierto? Se libera, esta vendrá a ser una reacción de tipo exergónica, ¿sí? Exergónica. Mientras que la de arriba, que es el anabolismo, necesita que juntar los bloques, ¿no es cierto? Chiquitos, y necesita un pegamento. ¿Cuál es ese pegamento? Los enlaces. Y ese enlace de que está formado de energía. Por lo tanto, requiere usar energía, ¿no? Requiere ATP u otra molécula energética. Entonces, esta va a ser una reacción de tipo endergónica, porque está entrando endergónica. Mientras que exergónica sale exo y endo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo importante de esta parte del metabolismo intermediario. Esto lo vamos a ver bastante. Entonces, recuerden siempre la diferencia abismal que hay entre anabolismo y catabolismo. Con respecto a la vía metabólica, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser eso? Porque también ustedes hablan, bioquímicos son varias vías, etcétera, ¿no? Pero ahorita ya estamos entrando en estos conceptos. ¿Qué es una vía metabólica? Va a ser un conjunto de reacciones secuenciales, ya no es un A se convierte en B, sino son varias reacciones, como lo podemos ver acá,
seguidas, secuenciales, ¿no es cierto?, que se van a catalizar por, bueno, pues varias enzimas, ¿no es cierto? Una está por acá, otra por acá con diferente nombre y por lo tanto que tengan con diferente función, ¿no? En este caso, el producto que vamos a tener, ¿no es cierto?, va a ser el de la siguiente reacción. Eso es lo importante. No es que se acabe aquí esta reacción, ¿no es cierto?, sino que este producto va a ser un metabolito intermediario. Acá está, un metabolito intermediario. Porque no es el producto final. Este sí es el producto final, al menos en lo que podemos ver, ¿no es cierto? Pero este F6P, ¿no es cierto? Fructo 6 fosfato, fructosa 6 fosfato, en este caso va a ser un producto intermediario o mejor llamado metabolito intermediario, ¿sí? Entonces, esa es como que la diferencia y estos son los conceptos que estamos aprendiendo ahorita. Voy a borrar esto, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, de lleno con lo que vendrá es el catabolismo. Acá también es importante porque tienen diferentes fases. En este caso, ¿qué es el catabolismo? Ya lo habíamos definido más o menos, vendría a ser procesos degradativos, ¿no es cierto? Van a romper de algo grande en cosas chiquitas, ¿no es cierto? Que bueno, pues convierte moléculas complejas a simples, hay una producción de energía, sí, ¿no es cierto? La reacción es así y la energía está de esta manera. Parte de esta energía puede conservarse, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para algunas reacciones acopladas enzimáticas. Ahora, ¿qué son reacciones acopladas? Ya, eso sí lo vamos a ver en una diapositiva más. Y también puede ser almacenadas como ATP, ¿no es cierto? Es decir, o bien se usan para reacciones acopladas o también pueden liberarse, ¿no? Y guardarse, por así decirlo, como ATP. No es exactamente que se guarden, ya les había dicho. El ATP es más una moneda, ¿no? Algo que se usa, ¿no? No es una forma de almacenamiento de energía, como si tenemos un forma de almacenamiento de glucosa, ¿no? En forma de glucógeno, ¿no es cierto? Y lo mismo con las proteínas o sobre todo los lípidos, ¿no? Muy bien, entonces acá, las etapas del catabolismo, ¿cuáles son? Tenemos tres etapas y acá también lo podemos ver, es un poco más simple en este gráfico. En este caso, tenemos a las proteínas, triglicéridos y glucógeno. Ahora, pero ¿por qué estamos viendo esto? Se supone que solo quiero ver carbohidratos, ahorita, etcétera, ¿no? Ahorita estamos haciendo una introducción en lo que vendría a ser las vías catabólicas al catabolismo. Y este catabolismo nos va a permitir entender cómo funcionan no solo los carbohidratos, sino también los ácidos grasos, así como las proteínas, ¿no? Entonces, esto es para todos, ¿sí? Es para todos. El glucógeno está por acá, representa ahorita a la forma de almacenamiento, por así decirlo, de los carbohidratos, ¿no es cierto? Bueno, una forma de almacenamiento. Vamos a ver que en la etapa 1, para pasar todo ese catabolismo, estamos cortando todas las glucosas que lo está conformando y nos quedamos con sus monosacáridos. Lo mismo con los triglicéridos. Por así decirlo, sus bases, ¿no? Vendría a ser el glicerol, así como los ácidos grasos. Aunque siempre le ponen el ácido graso, pero tiene que ser junto con el glicerol. Y mientras que las proteínas, su unidad mínima, ¿no? Al igual que en los carbohidratos no están los monosacáridos, en las proteínas están los aminoácidos. Entonces, todo esto es la etapa 1, ¿sí? Siempre acuérdense de ello. La etapa 2 es cuando cada uno de de estas unidades o estos bloques, por así decirlo, eh, se tiene que pasar por una serie de reacciones para solo obtener una molécula, en este caso, que sería el acetil-CoA. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque nos va a facilitar más la vida que todo esté como acetil-CoA para luego ya poder obtener la energía a partir de esta sustancia, porque al final todo esto, o la mayoría, no proviene de los alimentos, ¿no? Entonces, claro que acá hay algunas reacciones que son diferentes, ¿no? Para cada uno, obviamente, ¿no? No es lo mismo degradar un triglicérido que un glucógeno, ¿no es cierto? Pero al final la obtención de energía va a ser común a todos, entonces por ello necesitamos una molécula común que vendrá a ser la acetil-CoA. Entonces, eso es la etapa 2, recuerden, ¿no? Acá también va a intervenir el oxalacetato, el AOA o también el piruvato, ¿no? La cosa es que después, para la etapa 3, ya teniendo el acetil-CoA que proviene de todas estas tipos de moléculas diferentes, ¿no es cierto? Vamos a tener que pasar por una serie de reacciones, como el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Y todo es bonito porque como ya solo tenemos una molécula, entonces todo va a pasar como que en fila india, ¿no? Por medio de estas reacciones, ¿no? Que seguro más o menos lo habrán escuchado. ¿Y esto para qué es? Para obtener la máxima cantidad de energía, ¿no? Acá obtenemos un poco de energía en la glucólisis en sí, bueno, en esta parte, digo, ¿no? De glucosa a acetil-CoA, ¿no?
pero en donde vamos a sacar más energía, mucho más, no es exactamente el ciclo Krebs, sino la cadena transportadora de electrones, sobre todo, ¿no? Pero al final eso se da en esta etapa. Entonces, recuerden, etapa uno, ¿no es cierto?, de glucógeno a glucosa, ¿no es cierto? Etapa 2, todas estas moléculas, unidades mínimas, ¿no es cierto?, hacia el acetil-CoA, y la etapa 3 del acetil-CoA hacia esta vía común. Recuerden esta palabra, vía común. Ciclo Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Acá está explicado, ¿no? En este caso tenemos de macromoléculas a las unidades, ¿no es cierto?, a sus propias unidades de cada uno. Bueno, pues acá se libera un poco de energía, ¿no? Solo un poco. Después las moléculas simples se van a transformar en unas moléculas más comunes, como el 3-acetil-CoA, ¿no es cierto? Bueno, pues acá también vamos a obtener un poco más de energía, ¿no? Que va a estar como ATP. Acá no lo pone exactamente así porque normalmente esto es o bien fuera de la célula o de las células que importan al menos para estos otros procesos, ¿no? Aunque de todas maneras, ¿no es cierto?, se va a estar liberando si es que hay ruptura de enlace. Y luego la última, ¿no es cierto?, vendría a ser la vía final, la vía común final, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que se van a obtener, ¿no? En este caso CO2 y agua, ¿no? Agua metabólica. Entonces, recuerden estas fases del catabolismo. Acá también lo tenemos, todo proviene de los alimentos, tenemos polisacáridos, grasas, proteínas, ¿no es cierto? De los monosacáridos, glicerol y ácidos grasos, ya hemos pasado a la fase 1, ¿no es cierto? De esta manera. Para la fase 2, todos ellos tienen que concurrir en este acetil-CoA, y para la fase 3, ¿no es cierto?, todos ellos van a tener que pasar por el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, todo esto, para obtener la máxima cantidad de energías, ¿no? Recuerden, todo ello vendrá a ser la vía común o vía común final. Anabolismo, ¿no? Esto es un poco más simple, en este caso lo utilizamos para hacer biosíntesis, ¿no? En este caso para sintetizar moléculas de nuestro organismo en sí, ¿no es cierto? Permite estos síntomas, la síntesis de las moléculas complejas, ¿no es cierto? Es decir, de glucosa yo puedo generar una molécula mucho más grande, un almidón, en el caso de las plantas, o de repente el mismo glucógeno, en nuestro caso, en nuestros músculos, ¿no? En este caso se va a tener que usar energía, ¿no es cierto?, a partir de ATP o NADPH. Ahora, acá también vamos a utilizar mucho este concepto de NADPH, ¿no? Así que también atentos porque vamos a recordar algo que vimos en la clase de enzimas, justamente sobre el NADPH, o más bien en la primera clase de ácidos nucleicos. Entonces acá tenemos un ejemplo de ella, ¿no es cierto? La glucosa, ¿no? Cómo se está degradando de esta manera, ¿no es cierto?, en piruvato. Acá tenemos a la localización. Ahora, ya pasando por lo del anabolismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, localización? Porque es importante que las reacciones de anabolismo estén en un lugar diferente que las reacciones de catabolismo, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque si tú tienes por ejemplo, un ácido graso, ¿no? O de repente ya, con lo que estamos conversando ahorita, una glucosa, ¿no es cierto? Tienes una glucosa y tú necesitas generar glucógeno. Ahí entonces juntas todas tus glucosas con tus determinadas enzimas, ¿no es cierto? Y vas generando con todos estos bloques chiquitos, ¿no es cierto?, un glucógeno. Eh, pero si hay otras enzimas en ese mismo compartimiento, ¿no es cierto?, en ese mismo lugar, que van a degradar el glucógeno, entonces no serviría de nada, estarías gastando energía, gastando enzimas, o al menos el tiempo en que las enzimas están trabajando, ¿no? Entonces, justamente para ello, si tú necesitas catabolizar o anabolizar un cierto grupo un tipo de biomolécula, por ejemplo, degradar glucosa, formar glucosa o lo mismo con glucógeno, entonces las enzimas deben estar en lugares separados. ¿Por qué? Porque no va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, esa es la importancia de la localización y de la compartimentalización, de que todo esté en unos compartimentos diferentes, es decir, en organelas diferentes, ¿no?, que es lo que tenemos en las células. En este caso, las vías de la glucólisis, que es glucolisis, romper la glucosa, están en el citosol, mientras que las enzimas de la beta-oxidación va a estar en la mitocondria, ¿no? Tienen que estar en diferentes lugares. Uno está en la mitocondria y otro en el citosol. Acá tenemos un ejemplo. Miren, acá tenemos todo un ácido graso gigante, enorme, por eso acá está el N, ¿cierto? Acá empezamos la parte
de la degradación, se degrada, 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 y le tenemos el acetil-CoA, ¿no es cierto? Y luego ya pasa el ciclo de Krebs, todo más chiquito, ¿no? Para que esté en la vía final, ¿no? Ahora, hay otras enzimas que convierten esto, ¿no es cierto? Este acil, ¿no es cierto? En la molécula principal. Entonces, ambas moléculas o ambas enzimas, que son importantes, ¿no es cierto? Que se llevan a cabo simultáneamente o dependiendo de cuándo lo requiera la célula, estén en lugares separados, porque si no, como les digo, no sería productivo para la célula. Estas son las ventajas de la compartimentalización, ¿no es cierto? Permite que al separarse los procesos pueden desarrollarse estas reacciones opuestas, las reacciones anabólicas de las catabólicas, ¿no? Por ejemplo, la biosíntesis de los ácidos grasos está en el citosol, mientras que la oxidación de los ácidos grasos, es decir, su degradación, está en el mitocondrio, ¿no? En este caso es al revés que este lado, ¿no? Y bueno, pues esto es importante porque los procesos catabólicos no deben interferir con los anabólicos, que por lo mismo que les digo, sería una pérdida de tiempo y de energía y de recursos, ¿no es cierto?, para la propia célula. Bueno, pues acá esta imagen era más de esta parte, ¿no es cierto? Los procesos, acá están los procesos glucolíticos. Acá tenemos a la parte de la regulación metabólica. Entonces, acá también es algo que ya estamos empezando a juntar. En este caso, esto tiene que ver, si se acuerdan, un poco con enzimas, ¿no? Recuerden, para la regulación metabólica, o sea, no solo necesitamos anabolismo, catabolismo, sino también alguien que lo regule, ¿no? Alguien que esté vigilando y dice, ah, no, hay que acelerar este proceso, no, hay que detener este proceso de anabolismo, catabolismo. Entonces, tenemos tres maneras principales. Primero, la modificación alostérica, ¿no es cierto?, que es justamente cambiar más o menos la estructura de las enzimas de un modo TT a un modo RR. ¿Se acuerdan de ello? Acá les he puesto también incluso. T vendría a ser más o menos de tenso, es decir, inactivo, ¿no es cierto? Su sitio de acción está ocupado, mientras que acá en el relajado, ¿no es cierto?, está expuesto, ¿no es cierto?, el sitio activo. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? Una modificación alostática de las propias enzimas de una vía metabólica puede hacer que se detenga, que se retrase, que se acelere, ¿no es cierto? La misma vía, ¿no es cierto? Acá también tenemos el control genético, ¿no? Eso también lo habíamos visto un poco, estamos juntando las cosas. En este caso esto vendrá a ser de ácidos nucleicos, ¿no? En el caso del ADN, ¿no es cierto? Necesitamos un sitio de unión, ¿no es cierto?, para que inicie todo el promotor, pero también para que inicien otras enzimas en sí, otros factores, los factores generales de la transcripción, ¿no?, y la propia ADN polimerasa, ARN polimerasa también. Entonces, ¿qué pasa si el sitio de unión, ¿no es cierto?, está justamente con un represor, ¿no? Ninguno de estas moléculas que necesitamos, ninguna de las enzimas, factor de transcripción se va a poder unir y por lo tanto no se va a poder transcribir. Y si no se transcribe, ¿qué es lo que no se está transcribiendo? ¿No es cierto? La información del ADN al ARN, para que el ARN pueda sacar información para que el ribosoma, ¿no es cierto?, pueda generar las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, al final estás deteniendo la producción o la creación o formación de nuevas enzimas, ¿no es cierto?, que te van a ayudar a hacer cierto tipo de reacción. Entonces, es una manera también de detener un proceso, ¿no? Acá en este caso es a las enzimas que ya existentes, ¿no?, ponerlas en un estado inactivo o activo, mientras que acá evita su formación. O al revés, también hay amplificadores, ¿se acuerdan?, ¿no? Entonces también se pueden, de manera genética, ¿no es cierto?, puedes hacer que se generen muchas más enzimas, ¿no es cierto?, y más rápido también. Acá tenemos la modificación covalente, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco también más sencillo. Acá tenemos las enzimas, es la misma enzima, solo que por medio de otras enzimas que han pasado por ellas, las han cambiado de inactiva a activa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es eso? Eso depende de cada enzima. Pueden tener su sitio activo, pueden estar en modo activo o inactivo dependiendo de una sustancia que esté pegada a ellas. En este caso, algunas necesitan que la fosforilen. Miren acá, viene la fosforilasa quinasa, ¿no es cierto? Y la fosforila, le pone el grupo P, ¿no es cierto? El grupo fosfato. Mientras que otras, la fosforilasa fosfatasa, le quita ello y ahora está inactiva, ¿no es cierto? Hay algunas moléculas que funcionan al revés. La fosforilación no siempre es para la activación, puede ser también de manera contraria, ¿no? Esto depende de la enzima. Y acá tenemos otras, no existe solo la fosforilación, sino la fosfoadenilación y la ADP ribosilación. Acá tenemos ejemplos de esto, ¿no? Acá la fosforilación, ya lo hemos visto por acá,
la fosfoadenilación, miren acá, tenemos el grupo adenina, ¿no es cierto? Y la ADP, ribosilación, ¿no? Entonces, estos serían los primeros o principales métodos de regulación metabólica. Acá, las funciones del metabolismo, ¿no? Esto también es un poco más sencillo de entender, es para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué trabaja el metabolismo? ¿Para qué tenemos metabolismo? Bueno, nos sirve para obtener energía química, ¿no es cierto? Que viene del alimento de los nutrientes que estamos consumiendo, ¿no? También nos sirve para sintetizar macromoléculas, ¿no? Porque no todo es usar la comida que estamos justamente consumiendo, sino es también guardar cierta cantidad de nutrientes y macromoléculas, ¿no es cierto?, en una forma guardable, por así decirlo. El glucógeno es una forma de guardar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que también sintetizar este tipo para que para el momento que no tengamos, no estemos comiendo, ¿no? O para momentos largos de ayuno también, el cuerpo se prepara para ello. Transformar también los nutrientes, ¿no es cierto?, en precursores, así como sintetizar o degradar los metabolitos, ¿no es cierto?, de las biomoléculas, ¿no?, para usarlos. Acá tenemos una función, por ejemplo, acá de anabolismo, ¿no?, y también acá la función de catabolismo, en la parte de degradar. Entonces, acá son algunos ejemplos, ¿no?, de estas funciones en sí, de lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso, acá lo de los precursores se explica mejor en esta parte, ¿no? Cuando hablemos en la clase de lípidos, vamos a ver con mucho más detalle el metabolismo de la vitamina D, pero acá más o menos tenemos una visualización. En este caso, la vitamina D va a necesitar algunas hidroxilaciones. En este caso, es cierto que los podemos obtener por medio de los rayos ultravioleta, pero también necesitamos que hayan ciertas reacciones en el hígado, en el riñón, ¿no es cierto?, para que luego se pueda absorber de mejor manera, o recién se puedan absorber en el intestino, en el hueso en sí, ¿no es cierto?, o que tenga su acción en el hueso. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? Si es que el hígado no cumple su trabajo de hidroxilarlo, entonces se queda ahí. No tenemos el precursor de la vitamina D propiamente dicho, ¿no?, que vendría a ser acá, ¿no es cierto?, su formulita recién acá. Entonces no podemos hacer nada, ¿no? Lo mismo con el riñón. Si no trabaja de manera adecuada, si tiene una mutación en alguna proteína que no le permite hacer esa respectiva hidroxilación, tampoco se va a poder. Acá está, ¿no es cierto? Todo empieza con el 7 de hidrocolesterol, pero necesita la radiación, necesita del hígado, necesita del riñón, ¿no es cierto?, para recién tener una vitamina D activa. Metabolismo, bueno, esto es más por ustedes, no, en este caso tenemos que vamos a ver a lo largo de todo este curso, ¿no?, varias reacciones, ¿no? Entonces, yo considero que sería importante que ustedes mismos hagan unos, no sé, pues unas hojitas, unos esquemas de lo que ustedes entiendan de cada vía metabólica, y que luego, después, esas hojitas los vayan juntando en sí, ¿no? Para que ustedes puedan entender que no es haya una hoja de carbohidratos por separado y acá no tiene nada que ver con el proceso de los lípidos, no. No es así, ¿no es cierto? Siempre están relacionados. Entonces, eso también puede ser una buena idea para que no solo tengan sus apuntes, ¿no?, sino que también vean sus relaciones, ¿no?, y también que tengan una vista panorámica de toda esta interacción. Acá, las reacciones acopladas. En este caso, ahora sí vamos a hablar de este tipo de reacciones. A ver, recuerden que yo les había dicho que hay dos tipos de reacciones, ¿no es cierto? Unas, cuando hablamos de energía, unas las que van a liberar energía y otras las que van a usar energía, ¿no? Entonces, las que liberan energía se van a llamar exergónicas, porque está saliendo energía, exergónicas, mientras que las que necesita, requiere de energía, ¿no es cierto?, vendrían a ser las endergónicas. Ya. Ahora, hay algunas reacciones que no se pueden dar si es que no se realiza otra reacción al costado, por así decirlo, ¿no? Es necesario que uno esté, a ver, por así decirlo, ya, estamos en cualquier centro comercial, ¿no?, que tenga esas escaleras automáticas, ¿no? En este caso, eh, simplemente hay reacciones que están subiendo las escaleras, ¿no es cierto?, y hay reacciones que están bajando las escaleras, ¿no?, hablando de energía, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, siempre están juntas, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a pasar con las reacciones acopladas. Las reacciones acopladas van a ser aquellas en el que la energía que se obtiene de las reacciones exergónicas va a ser usada por las reacciones endergónicas que necesitan esa energía, ¿no es cierto?
Entonces, es curioso porque en una reacción, ¿no es cierto? Voy a usar acá esto, ¿no? En una reacción, por ejemplo, acá se está liberando, voy a poner un cualquiera, ¿no es cierto? 7 ATPs, ¿no es cierto? Y se está liberando esto, porque es una reacción energónica. Entonces, bueno, pues a esta reacción no le sirve de nada este ATP, ¿no es cierto? Simplemente lo está liberando y listo, ¿no? Lo que cumplió es generar este producto, ¿no? Pero hay una reacción que sí o sí necesita de ATP para convertir de C en D, ¿no es cierto? Sí o sí lo necesita. Entonces, eso es importante. Esto va a ayudar a esta reacción endergónica a que se pueda dar, porque si no, no se lo va a poder dar. Esto es de manera figurativa. Ahora acá hablamos de manera bioquímica. Voy a borrar esto. Acá está. Acá tenemos dos reacciones acopladas. Miren, acá tenemos la energía en sí que se está liberando y otra que es la que necesita en sí, ¿no? En este caso tenemos una glucosa, tenemos un grupo fosfato y para crear la glucosa 6-fosfato se liberó agua, ¿no es cierto? En este caso acá tenemos una energía de 3,3, ¿no? Mientras que acá el ATP, ¿no es cierto?, con el agua se puede transformar en ADP y fosfato, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? En este caso, en la parte de arriba estamos sintetizando, ¿no es cierto? Estamos juntando dos cosas, sintetizar. Mientras que acá estamos dividiendo, ¿no es cierto? Estamos como que degradando. Entonces acá, si te das cuenta, en donde se libera energía a simple vista, por más que no conozcamos la primera reacción a totalidad, podemos ver que se libera energía aquí, ¿no es cierto? En la segunda, porque estamos ATP, se está convirtiendo en ADP, acá está el grupo fosfato, el enlace donde está esa energía, ¿no es cierto? Se liberó, ¿no es cierto? Acá está liberando energía, mientras que acá se está construyendo, está pegando, ¿no es cierto? Con algún tipo de pegamento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de pegamento? La energía. Entonces, ¿quién requiere energía? El de arriba. ¿Quién le sobra, por así decirlo, energía? El de abajo, ¿no? Ahora, la primera reacción que requiere energía, y también lo vamos a escuchar de su profesor, no se puede dar si fuera una reacción aislada, porque requiere de energía, o sea, necesitas que acá alguien le agregue sí o sí energía en algún lugar. Entonces, de forma sola no puede existir en esta reacción. Por eso es que necesita que estas dos reacciones se acoplen de esta manera, ¿no es cierto? Y ahora sí es posible esto, ¿no es cierto? Recuerden que el negativo es que se está liberando energía, ¿ya? Se libera energía, mientras que acá necesita. Y si alguien, por ejemplo, requiere tanto dinero, ¿no es cierto? Que en este caso sea esto, eh, para realizar alguna acción y no tiene el dinero, no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces necesita alguien que le preste eso, ¿no? Y acá sobra, ¿no es cierto? Entonces se juntan los dos y sigue sobrando energía. Entonces esto sí es posible en la naturaleza. El primero solito no, porque le debe, ¿no es cierto?, energía. Acá algunas otras características, ¿no? En este caso tenemos un intercambio común, ¿no es cierto?, de la energía entre reacciones exergónicas a las endergónicas. Nunca se olviden de ese sentido. Las reacciones exergónicas le dan energía a las reacciones endergónicas para que estas recién puedan realizarse. Acá tenemos más o menos la energía que están dando. Esta endergónica necesita energía para subir y la exergónica le está liberando energía, más bien porque acá de un lugar, no sé si se acuerdan de física un poco, de un lugar de mayor altura a uno de menor altura, está justamente, va a perder energía, en este caso la potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Entonces es una forma también de verlo. Acá también tenemos el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Uno se impulsa, ¿no es cierto? Y le va a dar toda esta energía al otro que requiere energía para que se dé, ¿no? Exergónica, energónica. Bueno, pues acá también tenemos el fosfonpiruvato, un ejemplo bioquímico. Y acá eso también es importante, ¿no? En este caso, las vías catabólicas se van a relacionar con las vías anabólicas, ¿no? ¿Por medio de qué? Por unas moléculas, ¿no es cierto?, que van a ser comunes, que van a llevar, en este caso, si se dan cuenta, acá la molécula común, por así decirlo, vendría a ser el ATP, ¿no? Ustedes dirán, ah, pero solo está en la segunda ecuación. No me refiero exactamente a eso, sino a aquella molécula que va a llevar la energía de una reacción a otra, ¿sí? Entonces, es la única, el ATP, ¿no es cierto? Acá tenemos todas las formas de moléculas que pueden llevar energía y acuérdense de esto, miren, en NADH, es al menos el que quiero que se acuerden bastante porque luego todo lo demás ya sale por sí solo. En NADH, ¿no es cierto? Miren, tiene energía, ¿no es cierto? Acá está, se degradó energía y se está liberando de esta manera. Y esto puede ayudar y da su energía a esta molécula, da la energía, ¿no es cierto? Y se convierte en estas moléculas. El ATP da su energía, da su enlace y se convierte en ADP más, bueno, pues el grupo fosfato, ¿no?
Mientras que acá el NADH dio su energía y ahora está en NAD+. Y bueno, pues esto tiene sobre todo que ver con lo que vendría a ser una carreta vacía. En este caso, los electrones son lo que lleva el NADH. El NADH es un transportador de electrones, ¿sí? Y lo va a dar, ¿no es cierto? Y se va a convertir en NAD+. ¿Qué significa? Que se quedó sin sus electrones. Es una carreta vacía. Carreta llena, carreta vacía. Al menos para el NADH, NADPH, ¿sí? Y FADH2 también, ¿no es cierto? En cambio, acá sí nos referimos a energía propiamente dicho. Acá también, pero también hay electrones, ¿sí? Para las reacciones que sean de tipo redox, que no te lo ponen a cada rato que esté redox, 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 pero si vemos ahí un intercambio de electrones, arriba hay más 2 electrones, abajo hay menos 2 electrones, entonces eso es redox. Muy bien, y miren acá cómo estamos formando, ¿no? De los nutrientes más grandes, ¿no es cierto?, a algunas moléculas finales, ¿no? Entonces estamos degradando y acá de moléculas precursoras estamos formando estos polisacáridos, ¿no es cierto?, estos lípidos, proteínas, etc. ¿No? Y bueno, pues acá otro ejemplito. Acá pasamos a esta parte, en este caso es la vía de señalización. Lo más importante, ¿no es cierto?, es que tienen estos 3 componentes, ¿sí? Receptor, no se olviden de esto, receptor, transductor y amplificador. Ajá. En este caso, eso va a permitir, ¿no es cierto?, que funcionen los mecanismos de regulación, es decir, haciendo un recordar un poco de biología, recuerden que acá tenemos nuestra célula, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de célula, le va a llegar un mensaje, ¿no es cierto?, de otra célula, de otro órgano. Podemos estar hablando de del hipotálamo, hipófisis, del hipófisis, hipotálamo. La cosa es que de una célula a otro tipo de célula le va a llegar un mensaje, ya sea cercana, muy lejos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese mensaje? ¿No es cierto? Va a ser justamente recibido por un receptor, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Esto va a entrar, ¿no es cierto? Entra el mensaje, no exactamente con esta molécula, ¿no es cierto?, sino por medio de otra, pero que está entendiendo que es ese mensaje. Y ahí es donde vamos a encontrar al AMP cíclico, que va a llevar esa información a el lugar que se lo requiera, sobre todo al núcleo, ¿no es cierto? O algún lugar donde tenga que ejercer la acción, ¿no es cierto?, de lo que decía el mensaje. Entonces, esto es lo más importante. Tenemos un mensaje, el primer mensaje, ¿no es cierto?, el primer mensajero, ¿no es cierto? Y luego tenemos al segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿sí? Está acá, está dentro de la célula y bueno, pues va a ejercer su reacción después. Entonces acá tenemos, en el grafiquito, tenemos un efector, ¿no es cierto?, que viene, no es un componente de la vía de señalización, simplemente es el efector en sí. La señal en sí, es decir, por el conjunto de teléfonos, no exactamente malogrados, pero vamos a decirlo así, de teléfonos inicia recién acá, en el receptor, ¿no es cierto?, en el transductor y luego en el amplificador, ¿no es cierto? El amplificador va a ser el que haga que esta señal se amplifique, como dice su nombre, ¿no? Y se lo va a pasar al segundo mensajero. Entonces, en cada uno vamos a ver varias proteínas, ¿no? Vamos a ver ahorita varios ejemplos de ello, pero siempre se cumple esto. Hay un receptor, hay un transductor y también hay un amplificador, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para regular, ¿no es cierto?, estos mecanismos, ¿no? Para regular las funciones que hay en nuestra célula y que todo funcione de manera armónica, ¿no? De repente la tiroides le está diciendo, oye, no, al revés, la hipófisis le dice a la tiroides, no, ya no produzca más ni T3 ni T4, no, ya no quiero, ya no lo necesito, hay mucho en el organismo, estoy sintiendo la señal de que hay bastante, no prepares más, entonces a la tiroides es cierto, ¿no? Entonces ya no voy a preparar más, ya le llegó ese mensaje por medio de estos componentes, ¿no es cierto? Entendió esa señal y para su producción de T3 y T4, ¿no? Hasta que le diga lo contrario, etc. Entonces acá tenemos que hay varias vías de señalización, es importante este AMP cíclico, como les decía, es el principal y segundo mensajero, ¿no? Hay otros. Luego tenemos los factores de transcripción que también nos van a ayudar y los inositol-fosfato, calcio. Esto lo vamos a ver en las imágenes, ¿no? Y acá también tenemos la traducción de la señal en sí. Acá van a participar algunas proteínas sinasas y fosfatasas. Sinasas y fosfatasas. Acá tenemos una estimulación del AMP cíclico, ¿no? A ver, en este caso voy a hacer un poco de zoom. Acá está. Acá tenemos el ACTH, LH, FSH, el CAGO, ¿no? Sobre todo los primeros se acordarán, ¿no es cierto? Tiene que ver con la parte
este también, ¿no? Todo tiene que ver con la parte de endocrinología, con hormonas, ¿no? Vasopresina también, TSH, todas son hormonas aquí, hormona paratiroidea. En este caso, tenemos que llega, por ejemplo, la adrenalina, ¿no es cierto? Que vendrá a ser el efector. Luego tenemos al receptor de la célula, ¿no es cierto? En este caso, si es adrenalina, y eso también ya lo van a ver en farmacología o en fisiología ya en el siguiente ciclo, se va a juntar con un receptor de tipo beta adrenérgico, ¿no es cierto? Adrenérgico con la adrenalina. También hay alfa adrenérgico, etc. Entonces, este receptor le va a pasar la voz a sus compañeros, a otras moléculas, como vendrá a ser la proteína G, ¿no es cierto? Proteína G muy importante, ¿no es cierto? Revisada en biología, también sería bueno que repasen un poco más sobre los componentes de la proteína G, ¿no es cierto? Solo les tomará un momento. Y con esta proteína G, ¿no es cierto? Vamos a pasar a lo que vendrá a ser la adenenciclasa, que vendrá a ser el amplificador. También se la abrevia como AC, ¿sí? Adenenciclasa, también le ponen adenylatociclasa. La cosa es que esto va a hacer que el ATP se convierta en AMP, en ADP, no, en AMP, pero C, AMP cíclico, que va a ser este segundo mensajero, ¿no es cierto?, que va a llevar esta información de la adrenalina en este caso, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, tenemos en el páncreas, ¿no es cierto?, tenemos el glucagón, ¿no es cierto?, que el páncreas, recuerden que tiene sus células alfa, beta, gamma, ¿no? Entonces, las alfa, ¿no es cierto?, van a generar glucagón, la beta genera insulina. En este caso, el páncreas está liberando glucagón, este glucagón viaja por la sangre, llega a la célula, llega al receptor, ¿no es cierto?, pasa por las proteínas G, acá la podemos ver, por la proteína G que es el transductor, llega la adenilatociclasa que vendría a ser el amplificador, ¿no es cierto?, y esto lo convierte en AMP cíclico. Ahora, ahí, ¿qué pasa? Se terminó. Ya el AMP cíclico hará su trabajo, es cierto, pero miren cuánto trabajo. En este caso, tenemos la proteína quinasa A, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a generar todas estas proteínas. Y es importante porque acá podemos ver cómo hay algunas glucogenosintasa, glucógeno fosforilasa, ¿no es cierto?, y otras proteínas que vamos a ver en la parte de 12 carbohidratos, ¿no?, a más profundidad todas estas reacciones, porque es importante que entiendan bien esta parte, en donde van a activar y a desactivar algunas proteínas según lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, el glucagón. ¿Cuándo secretamos glucagón? ¿Cuando acabamos de comer o cuando ya llevamos mucho tiempo sin comer? ¿No es cierto? Entonces, según ello, ¿no? Vamos a decir, no, necesitamos generar glucosa, degradar con la glucosa, generar glucagón, glucógeno, digo. O al revés, del glucógeno no, necesitamos usarlo, entonces degrada hasta generar glucosa. Todo eso depende de cuál sea la señal que esté llegando, si es glucagón, insulina u otro. O adrenalina también puede llegar. Y bueno, pues acá tenemos a la proteína quinasa, ¿no es cierto? Acá tengo como que el resumen de todo este cuadro de la derecha. Y bueno, pues acá vamos a ver que hay algunas proteínas, ¿no es cierto? Unas enzimas que van a activar, que se van a inhibir, ¿no es cierto? Según todo ello, ¿no es cierto? La proteína quinasa en este caso va a activar a esta, va a inhibir a la otra y así, ¿no? Pero igual esto es más que todo para que ustedes puedan entender cómo es la función de cada uno, ¿no? Más que ahorita mismo aprenderse esto. En la siguiente clase ya lo van a tener más claro porque van a saber en qué proceso está cada una, ¿no? Pero es importante que sepan toda esta parte de las vías. Con respecto a la tirosina sinasa, ¿no es cierto? Acá también tenemos los factores de transcripción, es decir, los efectores, si necesitamos los efectores que no son insulina, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Llegan a su receptor, van al transductor, van al amplificador, ¿no es cierto? Al RAF1 en este caso, y bueno, por medio de estas proteínas quinasas activadas por mitógenos, ¿no es cierto? Y bueno, pues cuando se le agrega un K ya se convierte en sinasa, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tener que tienen efecto en donde en los factores de transcripción, ¿no? Entonces acá ya va a haber por así decirlo, un control más genético, por así decirlo. Acá tenemos algunas de las funciones del receptor de la insulina, ¿no es cierto? Miren todas las factores que tienen, en este caso llega la insulina, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá hay un crecimiento y diferenciación celular, pero también lo más importante, y eso también lo vamos a ver en la siguiente parte, pero igual es bueno que lo tengan presente desde ahora, esto sí, cuando llega la insulina, ¿no es cierto? Algunos de sus efectos que van a hacer dentro de la célula va a ser aumentar la síntesis de las proteínas, aumentar la adipogénesis, aumentar la síntesis de glucógeno, ¿no es cierto? Y disminuir la apoptosis, así como aumentar el transporte de glucosa. ¿Por qué? Ahora, eso también se lo puedo ir comentando ahora.
La insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Son dos hormonas producidas por el páncreas en células alfa y beta, en este caso que van a tener unas funciones diferentes. De repente ustedes ya se habrán escuchado ahí el año pasado, mucho más antes, ¿no? Que al final la insulina ayuda, ¿no es cierto? Por así decirlo, ayuda a la glucosa a que entre. Es como que la glucosa está en tu tubo digestivo, ¿no es cierto? Está por ahí. Pero tú tienes que tener insulina, porque la insulina es como que, de repente les han dicho así, es la llave, ¿no es cierto?, que va a abrir la puerta de la célula hacia la glucosa entra. Entonces, si no hay insulina, ¿no es cierto?, entonces no hay, la glucosa no puede entrar. Por lo tanto, se acumula en dónde, en tu digestivo, no, sino antes, ¿no? Digo, después de eso, ¿no? Antes de que entre a tu célula, que lo requiere, es la sangre. Está en la sangre y por lo tanto vas a tener altos niveles de glucosa en la sangre, es decir, hiperglucemia, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se explica un poco de los mecanismos de la diabetes de manera sencilla, ¿no? En este caso vamos a ver algunas variaciones. ¿Por qué? Porque la insulina, es cierto, sí va a ser la llave, por así decirlo, que miran acá, va a su receptor de insulina, ¿no es cierto? Y esto al final va a tener relación con la glucosa, que se transporte glucosa. Pero ¿cómo es que va a ayudar en esto, ¿no es cierto? Va a hacer que las proteínas transportadores de glucosa, específicamente los GLUT4, hay varios transportadores, pero esto se llama GLUT4, se pongan de manera exterior, están internamente, pero ahí no sirven, tienen que estar en la membrana, ¿no es cierto?, celular. Entonces, de esta manera, ayuda a la insulina, ¿no es cierto?, a que obviamente, a que más que se abra la puerta, a que haya una puerta, ¿no es cierto?, para la glucosa. Entonces, sí ayuda. Sí, en eso sí hay un sentido en lo que les han comentado, ¿no? Y bueno, pues acá otras cosas. Ahora, si tú comes, ¿no es cierto? Tú comes tus alimentos, estás de alguna manera ingiriendo glucosa en los carbohidratos que estés comiendo, ¿no? Alguna galleta, pan, manzana, sí o sí va a haber glucosa, ¿no? Lo interesante es que, ¿quién se va a activar ahí? ¿La insulina o el glucagón? Ahí vendrá a ser la insulina, ¿sí? La insulina es aquella, ¿no es cierto?, que va a abrir las puertas, o las GLUT4 sobre todo, a la glucosa, ¿no es cierto?, cuando uno está comiendo. Pero ¿quién se va a encargar sobre todo de cuando uno no está comiendo, ¿no es cierto? Ahí viene a ser el glucagón, ¿sí? Entonces la insulina es sobre todo para la parte prandial, ¿para qué? Para que se pueda absorber esa nueva glucosa, ¿no es cierto? Mientras que el glucagón es para degradar. Cuando no estás comiendo, entonces tenemos glucógeno, ya, no estamos comiendo, córtalo, córtalo, córtalo para que se libera la sangre, ¿no es cierto? Que la sangre llegue nutrientes a todos los tejidos que también ya les está escaseando la glucosa. Entonces, esa es más o menos la manera antagonista que lo vamos a ver ahora. Y justamente es por ser la razón que la insulina acá vemos que ayuda en la síntesis de proteínas, adipogénesis y sobre todo la síntesis de glucógeno, porque estamos en tiempos de bonanza, acabamos de comer, entonces hay que reservar, ¿no es cierto? Pero pasan unas 2 horas, ya no es tiempo de bonanza, no sabemos si vamos a comer ahora o un año, entonces mejor hay que degradar, 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 es lo que dice el glucagón, ¿no? Para acción con el glucógeno. Acá tenemos una estimulación de la formación de los inositol-fosfato, ¿no es cierto? Y el calcio. Bueno, esto es similar a lo que hemos visto. Tenemos todos estos factores en sí, ¿no es cierto? Tenemos acá unas hormonas, ¿no? Alfa, las catecolaminas, ¿no es cierto? La adrenalina, noradrenalina, tenemos la acetilcolina, angiotensina, ¿no? Y bueno, pues todo esto va a pasar por receptor, transductor, amplificador, y al final se van a dividir en dos. Acá. Por medio de este PIP, ¿no es cierto?, que vendrá a ser esta proteína, ¿no es cierto?, de inositol fosfato, en este caso, y esta vendrá a ser la fosfolipasa C, esta se va a dividir en dos, ¿no es cierto?, inositol fosfato propiamente dicho y el diacilglicerol, ¿no es cierto? Entonces, este inositol fosfato 3 va a tener acción, porque miren, esto va a activar a los, por así decirlo, los organelos que van a contener el calcio intracelularmente dentro de la organela, y va a hacer que se liberen, ¿no es cierto? Va a tener una acción de liberar calcio. Pero acá también vemos la misma figura, ¿no es cierto? Acá tenemos al inositol, acá está. Acá tenemos a la FIP, a la fosfolipasa C, ¿no es cierto? A la PFIP. Y ahora tenemos el diacilglicerol, ¿no es cierto? Acá están los dos productos que se obtuvieron de ella. Y la diacilglicerol va a tener acción con esta otra enzima, ¿no es cierto? Y va a ayudar a que la calmodulina, ¿no es cierto? Se pueda, por así decirlo, pegar, ayudar de estos calcios. ¿Quién los hizo salir? Es el inositol fosfato. Entonces, al final son dos hijos, ¿no es cierto?, que van a ser
dos reacciones que se van a complementar al final, ¿no es cierto? Y está relacionado con el calcio, ¿no? ¿Y quién sacó el calcio? El inositol fosfato, ¿no es cierto? Los nombrecitos, ¿no? Para que los tengan ahí en cuenta. Muy bien, terminamos la primera parte. A ver, empezamos con esto. Para ustedes, ¿cuál vendría a ser más o menos su definición, lo que entienden, ¿no? Con sus propias palabras, de lo que vendría a ser los metabolismos intermediarios? Podrían ser, bueno, más que todo su función sería que el organismo pueda desarrollar sus funciones a través de la energía que él brinda. Ajá, claro, tienen relación, como se dice, con la energía, ¿no? Es, de alguna manera, usar esa energía, formar energía, recolectar energía para usarlo en funciones de la propia célula, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Hasta por qué no me puse exactamente la respuesta? No, ya. Perdí tu respuesta. Sigamos con lo que vendrían a ser los mecanismos regulatorios del metabolismo. ¿Cuáles son? Son tres. ¿Recuerdan? Son tres mecanismos regulatorios del metabolismo en sí, o al menos los más conocidos. Tenía que ver con la alostérica, algo genético, Sí, genético y y el una otro más. era sobre la fosforilación, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, está bien, tienes las palabras clave de cada uno. Entonces, eso es lo importante, que ahorita todos, ya sea que participen o no participen, ahí también estén respondiendo las preguntas en su cabeza, ¿no? Para justamente tener algo productivo ya, ¿no? Más que un resumen, ¿no? Tener los conceptos ya en su cabeza, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Que se lleven. Muy bien, entonces acá está lo que tú decías, ¿no es cierto? Modificación alostérica es uno, ¿no es cierto? Control genético, ¿no es cierto? Y luego la modificación covalente, ajá, por medio de fosforilación, fosfodienylación o ADP ribosilación, ¿no? Pero en general este es su mecanismo, ¿sí? Este es un mecanismo covalente porque acá, ¿por qué covalente, no? De repente no expliqué. Porque vamos a modificar a una enzima y le vamos a colocar algo o le vamos a sacar algo que está justamente mediado por un enlace covalente. Mientras que acá no, la modificación alostérica es la misma enzima, ¿no es cierto? Solo que en un estado RR y otro está en un estado TT, ¿no es cierto? Pero acá no se le ha modificado nada. Lo único que se le puso, por así decirlo, ni siquiera es que se le agregó, es justamente lo que ya conocíamos como los modelores positivos y negativos, ¿no? Van a tener sitios de acción diferentes, ¿no? En este caso, acá le han puesto así, y, ¿no es cierto? Como si fuera un modulador negativo, ¿no es cierto? Mientras que, a ver, bueno, supongo que le habrán puesto, ya que este sea de activo, ¿no? El modulador activo, y este es el sitio activo para la propia enzima, ¿no es cierto? Este lugar, por así decirlo, ¿no? Donde viene el sustrato. Pero acá está el sitio activo, ¿no? Entonces, recuerden eso, en la modificación alostérica no es que se le está agregando a algo, no sé, pues un fosfato, etcétera, ¿no? Simplemente es una modificación a la configuración de la enzima y por lo tanto hay un cambio y ayuda en la revolución metabólica. Muy bien, y bueno, pues para recordar acá está en la definición, ¿no? Del metabolismo, ¿no? El conjunto de reacciones que tiene relación con la energía, ¿no? Ya sea para captarla, guardarla, liberarla o usarla, ¿no? Y usarla para qué? Para realizar las funciones de la célula, ¿no? Muy bien. A ver, la otra pregunta, acá está. Dice, ¿para qué sirve una reacción acoplada? Aunque más que, ya está bien, ¿para qué sirve una reacción acoplada? Sí, por qué tienen que existir las reacciones acopladas? ¿Por qué no pueden haber reacciones así solas? ¿Por qué se tienen que acoplar? Ah, porque si no, no se va a dar el metabolismo. Es necesario que eso se cumpla. Ujú. ¿Por qué? Porque hay algunas reacciones que como que le sobra, ¿no es cierto?, la energía y pueden darse así normalmente, pero hay algunas reacciones, sobre todo las anabólicas, ¿no? En este caso, que requieren de energía, ¿no es cierto? En este caso, lo que les decía, ¿no? A, B, C, D, ¿no? En este caso, a esta reacción le sobra la energía, esta se puede dar normalmente, pero hay una reacción que no,
que requiere de energía. Entonces, si no la tiene, ¿no es cierto? Si no se acopla con otra reacción que sí la tenga, ¿no es cierto? O sea, que sí le sobre, por así decirlo, que sí esté expulsando energía, entonces no se va a poder dar. Entonces, como dice, ¿no? Es necesario que existan las reacciones acopladas, ¿no? Para que sí se puedan dar ciertas reacciones anabólicas que no podrían darse si es que no existiera una reacción exergónica al costado. Acá. ¿Qué dice por acá? Dice, ¿cuáles son los componentes de la vía de señalización? Este es fácil. A ver, vamos a ver. Acuérdense, acuérdense. Son tres factores. Tres componentes, digo. Era un receptor, Ya, un receptor. Ajá. transductor, Ah, muy bien, transductor y... Amplificador. Ajá. Sí, muy bien. Está bien esas respuestas. Acá lo tenemos por ejemplo. Receptor, transductor y amplificador. Recuerden que es transductor. Ujú. Transductor, no sé si se acuerdan también, esto es un poco, no, creo que me parece que química o biología. Eh, es cuando a ti te dan, por ejemplo, una energía mecánica, una proteína recibe una energía mecánica y cuando pasa la voz no dice me llegó energía mecánica, no, dice me llegó esta información y lo pasa como energía química. Es un transductor, es capaz de convertir una energía en otro tipo de energía y bueno, pues pasar de esa manera el mensaje. Puede ser de otras formas, ¿no? En el oído también lo tenemos, por física, ¿no? Nos llegan ondas, ¿no es cierto? Ondas mecánicas, pero nosotros escuchamos, ¿no es cierto? Sonido, ¿cómo lo interpretamos? Eso es un eh, potencial de acción, todo ello es más que todo eléctrico, ¿no? Entonces, de una información mecánica pasó a una información eléctrica, nerviosa, ¿no? Entonces, ahí hubo una herramienta, el órgano de Corti, ¿no es cierto?, que sirvió de transductor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a carbohidratos, ahora sí. Empezamos con toda esta partecita de carbohidratos. Primero hay que definirlo, ¿no? Es una macromolécula, ¿no es cierto? O biomolécula orgánica, ¿no es cierto? De las principales tenemos cuatro: carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas, ¿no? En este caso, acá están biomoléculas orgánicas, conformadas por CHO. ¿Por qué decimos orgánicas? Y esto también para que lo recuerden, ¿no es cierto? Para que no digan, y también tengan cuidado cuando les digan lechugas orgánicas, etc. Es porque orgánico va a ser todo aquello, al menos químicamente hablando, todo aquello que esté formado por una cadena de carbonos, ¿sí? Si a ti te dicen, ah, ya, el CO2, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no es cierto? Tiene un carbono, ¿es una molécula orgánica? No, es inorgánica, y por ello es que se estudia en química inorgánica, ¿no es cierto? Mientras que todas estas cosas que de repente les hayan hecho hacer en química orgánica, ¿no es cierto? Todo esto, le ponen alcoholes por aquí, grupos metilos, etcétera. Este, estos sí son cadenas carbonadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos sí son moléculas orgánicas. Esa es la base, nada más. Es una molécula orgánica cuando está conformado por una cadena de carbonos, ¿no? Si no lo es, no es orgánico, ¿listo? ¿No? Y entonces ahí es donde se divide la química orgánica e inorgánica. Entonces vamos a ver que todo lo que vamos a estar estudiando son al final moléculas orgánicas, las más grandes, las que les he mencionado, y en este caso van a estar formadas normalmente por CHO, ¿no? Claro que se le pueden unir otros grupos, ¿no? Vamos a ver también un fosfato por ahí, etcétera, ¿no? Pero esto es lo más importante para que sean los carbohidratos, ¿no? La función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función? Es energética, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues nos va a brindar energía la glucosa que nosotros vamos a consumir, así como también es estructural, porque no va a servir eh, no va a servir para que sean nuestras membranas celulares, para que conformen parte de otras proteínas. En la membrana celular también está el glucocálix, ¿no es cierto? Y otros monosacáridos que están ahí, es importante. Y bueno, también por la parte de los exoesqueletos, ¿no? De algunos insectos. Con respecto a la clasificación, ¿no? En este caso vamos a tener a los monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, ¿no? En este caso monosacáridos son los que simplemente tenemos a la unidad mínima, glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? A los disacáridos es cuando ya los estamos juntando de dos en dos, ¿no es cierto? La sacarosa, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no es cierto? Es glucosa, glucosa más fructosa, maltosa es glucosa más glucosa y lactosa es galactosa más glucosa.
Igual eso por ahí, está en la siguiente diapositiva. Los polisacáridos ya vendría a ser cuando tenemos largas cadenas de estos monosacáridos y disacáridos, ¿no? En este caso tenemos el glucógeno, ¿no es cierto?, en nuestros músculos, en nuestro hígado, ¿no? Como una forma de almacenamiento de glucosa, de carbohidratos, ¿no? Y el almidón, ¿no es cierto?, lo encontramos en la papa, ¿no es cierto?, y en otros tubérculos, es decir, en las plantas. Acá tenemos el enlace glucosídico. En este caso podemos ver de este lado, ¿no es cierto?, cómo es que dos moléculas, ¿no? En este caso vendrían a ser unas glucosas, ¿no es cierto?, cómo es que se han unido en sí, ¿no? Acá están separadas y por medio de estos grupos hidroxilo, ¿no?, van a, en este caso, condensarse, ¿no es cierto?, van a liberar agua, ¿no es cierto?, y se van a juntar. Pero, y obviamente están formando ese enlace o glucosídico. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero liberarlo? Entonces tiene que entrar el agua. Vendría a ser una reacción hidrolítica por medio de la hidrólisis. Entre el agua, rompe este enlace, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener ahí, ¿no? Acá podemos también tener este ejemplo. Mira, tenemos la lactosa, formada por la galactosa y la glucosa. Miren cómo está esta parte de sus grupos hidrogeniones, ¿no es cierto? Están formados de esta manera, ¿no? Pero también luego tenemos la maltosa, ¿no es cierto?, que está formado de esta manera, ¿no es cierto?, eh, su enlace, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos formas, ¿no es cierto? La alfa, que está por aquí, este enlace glucosídico es un enlace glucosídico de tipo alfa, y el tipo beta, que está por aquí. Acá está alfa glucosídico, beta glucosídico, ¿no? Estos van a ser aquellos que van a unir a los monosacáridos. Y por último, su importancia biomédica, ¿no es cierto? Acá tenemos que la lactasa debe ser la única enzima que va a romper los enlaces beta glucosídicos de la lactosa, ¿no? Es por ello que, y también es por ello que, como es la única enzima, ¿no es cierto?, cuando las personas no nacen con esta enzima o de repente tienen un problema genético con esta enzima, o a medida que pasan los años, se vuelven más adultos, pierden la función de esta enzima, ¿no es cierto?, ya no trabaja de igual manera, entonces van a tener una intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como ya no tienen a la enzima lactasa, no van a poder degradar lactosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esa lactosa? No se va a degradar, se va a quedar en su intestino, les va a provocar diarrea, gases, etcétera, todo lo que ya conocemos, ¿no?, de la intolerancia a la lactosa. Y luego tenemos acá el polisacárido, ¿no? En este caso tenemos la celulosa. Esto lo vamos a encontrar en todos nuestros vegetales en sí, lo que tiene fibra en sí, lo que tiene celulosa, y en este caso es importante, ¿por qué? Porque esa fibra, esa celulosa no lo vamos a absorber, porque nosotros no tenemos ninguna enzima que pueda romper esos enlaces beta de ese tipo de polisacárido. Entonces, como no tenemos, ¿qué significa? Que vamos a masticarlo, va a pasar por el estómago, vamos a absorber otras cosas que tienen esos vegetales, ¿no es cierto?, pero no vamos a poder absorber exactamente la celulosa de esa fibra. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a desechar. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Porque si no consumiéramos nada de celulosa, nada de fibra, entonces las heces de verdad saldrían demasiado compactas, demasiado duras, ayudarían con estreñimiento, etcétera, ¿no? Entonces también es bueno poner justamente fibra, celulosa en nuestra alimentación diaria, ¿no es cierto?, por esta razón, ¿no? Porque nosotros bioquímicamente no vamos a poder digerirlo, entonces eso nos va a ayudar en la digestión final. Vamos a absorber otras cosas, no digo que no vayas a absorber nada de una manzana, sí vas a absorber bastante, pero no la parte de la celulosa, la parte que lo recubre, etcétera, ¿no? Acá tenemos a la parte del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Empezamos con la parte de la ingestión, eso ya lo sabemos, ¿no? Es simplemente cuando está pasando la parte externa a nuestra boca. La digestión empieza ya desde arriba. ¿Por qué? Porque nosotros ya mientras estamos masticando, ¿no?, vamos a ver una enzima, ya lo habían comentado por una clase que pregunta, la alfa amilasa, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a degradar un poco esos carbohidratos. Entonces, primero, para la digestión, ¿no es cierto? Digestión es pasar de monosacáridos hacia los enterocitos en sí, porque en los enterocitos ya lo vamos a absorber. Entonces, solo vamos a tener que los monosacáridos van a poder pasar a los enterocitos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un polisacárido? ¿No es cierto? Esto va a tener que convertirse sí o sí en un monosacárido por medio de otras enzimas, ¿no? La cosa es que tenemos que tener monosacáridos. Entonces,
Acá, para ello comenzamos con la saliva y el páncreas, ¿no es cierto? Que hay algunas enzimas que vamos a tener, por ejemplo, la alfa-amilasa que les estaba comentando, los polisacáridos grandes, sobre todo el almidón, ¿no es cierto? Amilasa. ¿No? Vamos a ver que ya van a ir rompiendo algunos enlaces en la parte de la saliva, porque es bueno que no mastiquemos un segundo, 2 segundos, ¿no? Sino que le damos un tiempo adecuado para que esta enzima pueda tener su acción. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Baja el bolo alimenticio rápidamente hacia el estómago y esa enzima va a seguir actuando igual a un diferente pH, un pH mucho más bajo, mucho más ácido, no. Entonces simplemente como que se perdió esa enzima, ¿no es cierto? Ya se degradó, ya se va a inactivar y no ejercemos su función, más bien ejercerá la función las otras enzimas que están en el estómago, ¿no? Pero no hubo el suficiente tiempo en la boca, ¿no? Entonces hay que ayudar un poco en la digestión desde la boca, desde la saliva, con nuestra alfa-amilasa, ¿no? Tenemos a las microvellosidades, tenemos a la lactosa, a la sacarasa y a la maltosa, ¿no es cierto? Microvellosidades me refiero a la parte del intestino, ¿no? Recuerden que tiene como unos vellitos, ¿no es cierto? A nivel un poco más grande, porque luego también vemos que cada célula tiene sus propias vellosidades. Entonces acá tenemos a la lactasa, ¿no es cierto? Que va a ser la enzima, ya eso les comentaba con esta parte de la enzima que va a dividir o va a degradar a la lactosa en galactosa y glucosa. Luego tenemos a la sacarasa que va a dividir a la sacarosa, ¿no es cierto?, en glucosa más fructosa. Y la maltasa que va a generar de maltosa a glucosa y glucosa. Entonces, esto recuérdenlo muy, muy bien. Tenemos por este lado, cuando ya encontramos a los monosacáridos, normalmente en forma de glucosa, ¿no? Aunque acá recuerden que hay otros tipos de monosacáridos, miren todos estos maltosa, isomaltosa, maltotriosa, galactosa por acá y fructosa, todo eso ellos son monosacáridos, pero vamos a hablar más de la glucosa. Ya se absorbió, ya entró al enterocito, ¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? Tenemos que puede entrar por medio de este CLGT1, que vendrá a ser en nombre largo, el contrasportador de glucosa dependiente de sodio 1. ¿Por qué? Justamente porque pasa en necesitar de sodio. Entonces, acá tenemos los lugares donde vamos a encontrar este SLGT1, que vendrá a ser los enterocitos, pero también la parte proximal de, a ver, ¿se acuerdan de cómo se llama toda esta unidad? Voy a hacerle zoom. ¿Se acuerdan o en qué órgano más o menos podría estar toda esta estructura? Porque los enterocitos es el intestino, ¿cierto? Pero todo esto, ¿dónde podría estar? Por En la los figurita. riñones. Ajá, por los riñones, ¿no es cierto? Es una nefrona. Y está conformado por varias células, ¿no? Ahí tenemos a la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? El túbulo contorneado proximal, ACGN, tubo contorneado distal, ¿no es cierto? Los tubos colectores, etcétera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar específicamente ese LGT1 en la nefrona? Acá, un túbulo contorneado proximal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que la glucosa también se va a poder absorber por el medio de los GLUTs, que son los GLUT transportadores de glucosa. Y hay varios tipos. Podemos encontrarlo en el hígado, en el corazón, en el cerebro, pero también en otros lugares. Acá tenemos eh, una tabla donde encontramos los principales GLUT, aunque son hasta 17 o más. ¿Sí? No hay que necesidad de aprendérselos todos, pero sí de conocer los más importantes o de los que son más comunes en nuestro cuerpo. ¿Sí? A ver acá, bueno, voy a hacer otro zoom en este momento. Acá está. Acá tenemos, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser el GLUT1. En este caso va a estar en la mayoría de las células, va a estar también en los enterocitos, en el sistema nervioso central, córnea, placenta, ¿no? Y va a tener alta afinidad y también va a estar, justamente, va a ayudar a la barrera hematoencefálica, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Ahorita les explico. Tenemos el GLUT2, va a estar en los hepatocitos, muy importante. Va a estar también las células beta pancreáticas en el riñón y intestino delgado, ¿no es cierto? Va a tener poca afinidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué alta afinidad, poca afinidad ya? Esto es porque, dependiendo del GLUT que tengamos, ¿no es cierto? El tejido, el órgano, ¿no es cierto? Va a tener un tipo de GLUT. ¿Ya? Va a llegar la glucosa, va a poder entrar por ese GLUT, que es como una puerta, ¿no es cierto? Es un borde para que entre esa glucosa, pero hay algunos GLUT que van a ser bien afines, ¿no es cierto?, a esa glucosa, entonces va a ser súper rápido que entre, y otros que no, que van a ser un poco afines, ¿no? Incluso
acá va a ser bidireccional. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Hay un GLUT2, ¿no es cierto? Que sirve, ¿no es cierto? Para la entrada de de glucosa, pero por alguna razón de los hepatocitos, ¿no es cierto? También puede salir. Ahora, ¿por qué es importante? De repente ahorita no lo estarán captando también. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que las células necesitan de glucosa, ¿no es cierto? Para alimentarse cada célula del riñón, del enterocito, de los hepatocitos, de todo. Pero, ¿por qué del hígado, ¿no es cierto? Es bidireccional. Eso es curioso. ¿Por qué? Porque al final en el hígado, ¿no es cierto? Vamos a tener el laboratorio central, ¿no es cierto?, del metabolismo en sí, ¿no? Se hace metabolismo en todas las células, pero mucho más específico en el hígado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el hígado, como se acuerdan, se va a guardar el glucógeno. Y el glucógeno es una forma grande de almacenar varias glucosas. Entonces, si uno necesita de recursos para todo el cuerpo, porque no hemos comido no sé cuántas horas, entonces el hígado va a decir, ah, no, tengo que dar, ¿no es cierto?, este glucógeno que yo tengo a todos porque es necesario en estos tiempos de crisis. Entonces, va a cortar esa glucosa, ¿no es cierto?, el glucógeno lo va a cortar en pequeños trozos de glucosa y los va a mandar. ¿A dónde los manda, no es cierto? A la sangre, al torrente sanguíneo. Es por eso que el hígado o los hepatocitos, ¿no es cierto?, necesitan alimentarse, es cierto, de glucosa y también para hacer sus reacciones químicas, pero también ellos dan, ¿no es cierto? Entonces es una manera de que la glucosa les va a llegar a ellos, ¿no es cierto? O es una manera de que ellos van a tener que dar la glucosa. Tenemos acá el GLUT3, tenemos que bastar en la mayoría de células, en el sistema nervioso central, placenta, ¿no? Acá también es importante por la barrera hematoencefálica, es por eso que va a llegar al sistema nervioso central. Si no estuviera este GLUT3 en este lado, no pasaría simplemente, no tendría nada que ver con el sistema nervioso central, al igual que acá, ¿no? No tendría nada que ver con el cerebro, el sistema nervioso central, etc. El GLUT4, ¿por qué es importante? Porque va a estar relacionado con el tejido adiposo y músculo estriado. Recuerden esto, tejido adiposo, músculo estriado. Esto va a depender de la insulina. La insulina está relacionado al GLUT4. ¿La insulina va a ayudar a que la glucosa entre por el GLUT1? No. ¿Por el GLUT5? No. ¿Por el GLUT17? No. Por el GLUT4. Acuérdense de eso. Y bueno, pues también van a estar relacionados cuando uno hace ejercicio, ¿no? Hace ejercicio, ¿qué va a pasar? El músculo va a estar haciendo mucho más trabajo, por algo te duele cuando haces ejercicio. ¿Por qué? Porque eh, estás haciendo que tu músculo, ¿no es cierto?, esté haciendo ejercicio sin oxígeno. Entonces, de manera anaerobia, justamente porque es mucho trabajo para las células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesita de glucosa, necesita hacer glucólisis rápido para generar piruvato y para hacer todo lo que vamos a ver en la siguiente semana, que más o menos se acuerdan, es toda esa cadena de la glucólisis, luego la parte del ciclo de Krebs, luego la parte de cadena de transporte de electrones para generar unos 30 y tantos ATPs. No, porque eso cuesta mucho y se demora mucho tiempo. El músculo está haciendo ejercicio, está sufriendo, necesita energía. Entonces, para ello, una vía más rápida es la vía del lactato en sí. Entonces, va a generar una vía chiquita que le va a generar energía rápidamente. Entonces, sí o sí necesita igual de glucosa, ¿no es cierto? Para generar glucólisis. Entonces, el ejercicio también va a ser una manera de activar más a estos GLUT4, ¿no es cierto? A que se abran más, ¿por qué? Porque necesitamos más puertas para que entre toda la glucosa que se pueda hacia los músculos que lo están requiriendo tanto en esos tiempos, ¿no? De full trabajo físico. Luego tenemos al GLUT5, importante, ¿tiene que ver con el GLUT? ¿Tiene que ver con la glucosa? No, tiene que ver con la fructosa. Sí, este también es un dato importante. ¿Quién va a transportar a la fructosa? Los GLUT5. Otra pregunta importante, ¿quiénes van a ser los transportadores dependientes de insulina? Los GLUT4. ¿Quiénes van a ser los transportadores bidireccionales? Los GLUT2. ¿Quiénes van a tener, por ejemplo, relación con el sistema nervioso central? GLUT1, GLUT3 y así, ¿no es cierto? ¿Quién va a depender del ejercicio? GLUT4, ¿no? Hay otras características, ¿no es cierto? Pero esas son las más importantes. Y acá era lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el transporte del GLUT2, la parte bidireccional, ¿no? En este caso, por acá van a entrar, acá es el GT1, por acá no lo he puesto exactamente, pero está el GLUT2, etcétera, ¿no es cierto? Está entrando, pero también necesita salir, ¿para qué? Para que del hepatocito, ¿no es cierto?, salga
la glucosa y se vaya a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera. No están en la misma membrana, ¿no? No serviría de nada si están en la misma membrana, están en otra. Bien, acá está. La digestión de los carbohidratos, esto más o menos ya lo conocemos, tenemos el almidón, por el medio de la alfa-amilasa, encontramos que se divide de esta manera, y luego por otras maltasas tenemos glucosa, etc. ¿No? Lo más importante que acá quiero que se acuerden es la alfa-amilasa, ¿no? Más que memorizarse así a rajatabla todo. Y acá tenemos la sacarosa, lactosa, maltosa, esto no que se pueden olvidar, por favor. ¿No es cierto? Tenemos a la sacarosa, ¿no es cierto? Por medio de la sacarasa tenemos glucosa y fructosa. Lactosa, por medio de la lactasa, vamos a degradar y tener glucosa y galactosa. Y por medio de la maltosa, por medio de la maltasa va a ejercer en la maltosa unas dos glucosas. Lo va a dividir y va a tener dos glucosas. Esto es un poco de lo que les estaba mencionando, solo que un poco más específico. Acá también tenemos la estrena limitante, maltotriosa, ¿no es cierto? Y al final todo ello va a pasar a la sangre en sí, ¿no es cierto? Como estos monosacáridos, ¿no? Acá tenemos la absorción de los carbohidratos, ¿no es cierto? A ver, ya. Entonces, acá tenemos la absorción de los carbohidratos, requerimos que esté en forma de monosacárido para que pasen a los monosacáridos, y eso es necesario. Miren, recién acá en la luz intestinal, donde hubo todo ese trabajo por las enzimas anteriormente mencionadas, no sacarosa, lactosa, todo eso es en el tubo intestinal, en la luz intestinal, ¿no? Pero, mejor lo dibujo. Acá estamos, ya. Está, acá se degradó de manera grande, pues, de manera así gruesa, por así decirlo, no de todo una papa gigante, no se dividió y se hace más chiquito, pero no tan chiquito como lo que queremos, necesitamos acá los monosacáridos. Entonces, de polisacárido se dividió en monosacárido, pero seguimos estando en la luz. Recién ahora, acá están todas mis células del intestino delgado, recién ahora esto va a pasar al intestino, ¿no es cierto? A las células epiteliales del intestino que van a entrar son los enterocitos. En este caso, ¿quiénes van a entrar? Los productos finales, ¿no? Glucosa, galactosa, fructosa. En este caso tenemos un transporte pasivo, ¿no es cierto? Que no va a depender de de la energía en sí, ¿no es cierto? Simplemente van a pasar la glucosa así de manera simple, ¿no es cierto? Por difusión, pero también acá tenemos un transporte activo que es necesario con el SLGT1, ¿no es cierto? Que le estaba mencionando, es necesario que pase con el sodio. Acá está, ¿no es cierto? Acá transporte de glucosa con sodio, ¿no es cierto? Acá pasa glucosa y pasa sodio a la vez, ¿no? Pero si yo les pongo simplemente que pase directamente la glucosa, entonces es un transporte pasivo, nada más. Tenemos al GLUT2, que vendrá a ser un transportador de glucosa en el intestino, ¿no es cierto? GLUT5, transportadora de la fructosa, ya lo habíamos comentado, y SLGT1, ¿no es cierto? Vendrá a ser justamente aquel sistema que va a ayudar a que pase no solo la glucosa, miren, sino también la galactosa, ¿no es cierto? Y eso siempre y cuando esté acompañado con un sodio. Si no está con el sodio, no pasa, ¿no es cierto? Acá tenemos a los tipos de absorción de carbohidratos. En este caso vamos a tener a los simples, a los complejos, vamos a estar dividiéndolos en cada uno y al final lo que obtenemos es esto, ¿no? Lo más chiquito. En el caso de los polisacáridos, ¿no es cierto? Estos no van a pasar, estos se tienen que convertir en disacáridos primero, estos tampoco van a pasar, estos se tienen que convertir en monosacáridos, ¿no? Esos son la manera de, por así decirlo, dividirlos, pero acá tenemos otros datos importantes, ¿no? En este caso, el transporte tanto de la glucosa como de la galactosa se da por el transporte sódico, el cotransporte sódico, SLGT1. Miren, estamos recordando muchas veces, es el GT1. No solo glucosa, sino también galactosa, siempre y cuando vaya con el sodio. Muy bien. Con respecto a al transporte de la fructosa, ¿no es cierto? Esto se va a dar por una difusión facilitada, ¿no? La fructosa, miren, la fructosa. Por medio de las pentosas, ¿no? Que no son las pentosas, son las ribosas, desoxirribosas, se recuerdan que lo hemos visto por la parte de ácidos nucleicos, ¿no? Otros, la silosa, arabinosa, ribolosa, todos ellos son pentosas, pues, justamente eso, 5. Ellas, ¿cómo van a pasar? Por una difusión simple, ¿sí? Difusión simple. No van a requerir ni proteínas, ¿sí? En este caso facilitada, si requiere una proteína, ¿no es cierto?, en tu membrana,
No pasas con nadie, pasas solita, pero requieres una proteína. En cambio, las pentosas, no. Las pentosas ni requieren eso, porque son chiquitas, ¿no? El transporte de las glucosas. Acá tenemos esta imagen, ¿cierto? Un poco más grande, ¿no? En este caso tenemos un lado luminal del intestino y otro lado del vascular, por así decirlo, ¿no? Acá ya estaría la parte de la sangre, ¿no? Recuerden que ese enterocito va directamente a la sangre en sí. En este caso tenemos a la glucosa, ¿no es cierto? Que va a pasar, acá pasa por medio de la SGLT1, en este caso es un transporte eh, facilitado, mientras que acá vendrá a ser un transporte activo, ¿no es cierto? Por acá también tenemos cómo es que va a salir la glucosa, ¿no es cierto? Mira, sale la glucosa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Mira, es necesario que el ATP también se gaste, ¿no es cierto? Y bueno, por medio de este ATP, ATPasa sodio-potasio, ¿no? En este caso, eh, tenemos un sistema contraluminal SLGT1, ¿no es cierto?, en este lado luminal, pero también vamos a tener una parte acoplada de hidrólisis del ATP y también para que ingrese el potasio. En este caso, el potasio entra, glucosa sale, ¿no es cierto? Es lo necesario que va a haber en el otro lado. Esta glucosa, ¿no es cierto?, va a ser transportada por este transportador, ¿no? Pasa al otro lado. Y bueno, pues la vena porta es lo más importante de los carbohidratos, no va a ser que lleguen al hígado. Ahora, acá también es importante recordar un poco de la anatomía en sí. Dibujo un ratito el intestino, ¿no es cierto? Dibujo el intestino y por acá voy a dibujar lo que vendría a ser el hígado. Bueno, por cuestiones raras anatómicas voy a dibujar así, o por cuestiones de por lo voy a dejar así. Lo que me interesa es la parte de la irrigación y drenaje, ¿sí? Ahí, recuerden que hay arterias mesentéricas superior, inferior, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del drenaje, ¿no es cierto? Van a pasar algunas arterias, digo, algunas venas, ¿no es cierto? Mesentérica superior, inferior, se van a juntar, hay una vena esplénica también por ahí, ¿no es cierto? De que viene del vaso, y al final se van a juntar en vena porta y van a llegar al hígado, ¿no es cierto? Esto es importante porque al final todo lo que se está obteniendo en este lado va a pasar directamente al hígado y esto es importante porque el hígado es nuestro laboratorio, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. Continuamos. Acá. Tenemos a la absorción de los carbohidratos, ya estamos terminando. Tenemos que los niveles, por así decirlo, de absorción van a ser muy diferentes si hablamos de galactosa o de araminosa, ¿no? Lo que más necesitamos o lo que más absorbe ¿no es cierto? A nivel del intestino, vendría a ser galactosa, glucosa, fructosa, etcétera, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener mayor a menor eficiencia de absorción, ¿no? En este caso, si le damos galactosa o glucosa a un paciente va a ser mucho más fácil que lo absorba que la araminosa, ¿no? Ya que tenemos todo el circuito, ¿no es cierto?, de la absorción que tenemos, ¿no? En sí, tenemos acá, a ver, empezamos por la parte de del cerebro, ¿no es cierto? Cerebro, ¿quiénes se van a absorber en el cerebro? La glucosa, por eso es que por favor no estén en ayuno prolongado, que duerman temprano, que duerman completo, ¿por qué? Porque cuando ustedes no se alimentan adecuadamente, sobre todo, ¿no? Y también cuando no regulan la parte del sueño, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay algunos mecanismos que van a hacer que simplemente no tenemos glucosa, otros órganos pueden alimentarse de otras cosas, ¿sí? Pero para hablar del cerebro, que es un órgano tan importante, ¿no? Solo va a requerir glucosa, solo se alimenta con glucosa. Si está faltando alimento y están dando por así decirlo, otro alimento como los ácidos grasos, cuerpos cetónicos que tienen que ver con los ácidos grasos, etcétera, puede sobrevivir el músculo, sí, puede seguir haciendo su función otros tejidos, sí, pero al corazón incluso no, pero el que va a seguir recibiendo glucosa hasta el último, porque es el preferido de todo nuestro organismo, ¿no es cierto?, va a ser el cerebro, que necesita glucosa. Al final le va a llegar de todas maneras cuerpos cetónicos cuando ya no haya de otra, pero no es lo más adecuado para las funciones del cerebro, ¿sí? Y tampoco para las opciones de otros, ¿no? Acá tenemos cómo los triglicéridos, ¿no? Y la glucosa, ¿no es cierto?, llevan, ¿no es cierto?, por medio de estos vasos sanguíneos hacia la circulación principal, ¿no es cierto?, del intestino a la sangre, ¿no?
Mientras que acá vemos una mayor reacción, mira acá los VDL, ¿no es cierto? HDL, LDL, todo eso es la parte de lípidos, ¿no es cierto? Cuerpos cetónicos, ácidos grasos, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, esa es la relación que van a tener con otros órganos en sí. Acá, KM es importante, ¿no es cierto? KM en nuestra clase de enzimas, ¿no es cierto? Nos va a perseguir para siempre. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no es cierto? Es un buen factor cinético, ¿no? En este caso, tenemos un transporte de glucosa a las células, ¿no? En este caso, acá tenemos a los que ya conocíamos, ¿no es cierto? A los GLUT, ¿no es cierto? Pero acá nos están poniendo un numerito más, KM, de 60M, de 5 a 30, de 1 a 2, de 2 a 5, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? No significa que el KM, ¿no es cierto?, está relacionado con la afinidad, ¿no es cierto? A ver, más o menos, ¿se acuerdan? Si es que uno tiene mayor KM, ¿se acuerdan cómo estaría la afinidad entre el sustrato y la enzima? ¿Sería alto o bajo? ¿Directa o inversamente proporcional? Menos. Inversa. Ah, menos. Mientras más KM tenga, menos afinidades. Mientras más, mientras más afín sea, ¿no es cierto?, menos KM va a tener. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque por medio de este numerito que, que a ti te dan, entonces tú vas a poder saber qué tan afín o qué no tan afín son. En este caso tenemos que el KM de GLUT1 por la glucosa en el cerebro, eritrocitos, etcétera, va a ser de 5 a 30, ¿no es cierto? Y en el GLUT3 tenemos de 1 a 2 incluso. En el GLUT4 de 2 a 5. Entonces, esos son chiquitos KM, por lo tanto es muy afín. Eso es bueno, ¿no es cierto? Mientras que por otro lado tenemos un KM de 60, ¿no es cierto? Muy grande, un KM muy gigante. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final van a ser menos afines, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Entender cómo es la relación de la glucosa con el transportador, ¿no es cierto? Por medio de su KM, su relación. Acá, el transporte de glucosa, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, que la glucosa vamos a observarlo en el intestino delgado, eso ya lo sabemos, viaja por la vena porta, también lo sabemos, y va a viajar a los tejidos extrahepáticos para nutrirlos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, no se queda ahí, porque el páncreas, ¿no es cierto?, va a sintetizar y liberar la insulina por sus células beta pancreáticas, recuerden ello, la insulina. Entonces, esto va a generar algunos receptores para varias, otras moléculas, ¿no? En este caso la colecitoquinina, ahorita lo vamos a ver también. Y esto va a hacer que se estimule la saciedad, es decir, la insulina, ¿no es cierto?, va a tener otros receptores, va a modificar o va a alertarle más bien a estas otras moléculas, ¿no es cierto? Y van a decir, no, ¿sabes qué? Llevan información al cerebro, hacia cualquier órgano que conozcan y por favor díganle que estamos ya saciados. Y funciona, porque si estamos comiendo, ¿no es cierto? Estamos empezando nuestro almuerzo, entonces todas estas, la insulina hace su efecto, pero son varios efectos que tiene, ¿no? Entonces, uno de ellos es justamente avisar a estas otras moléculas para que avisen que estamos saciados. Es importante porque si no pasara ello, estaríamos comiendo así siempre, bastante. No habría algún mecanismo nervioso, ¿no?, que nos diga, oye, ya comimos bastante, ya creo que nos hemos llenado, ¿no?, o ya estamos saciados, ¿no?, o que ya llenamos nuestro hambre, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante. Por otro lado, acá tenemos a la regulación a corto plazo. En este caso los nutrientes, ¿no es cierto?, van a tener algunas proteínas que, bueno, pues son proteínas y ellas nos van a producir la saciedad porque estamos al final usándolas, ¿no? También hay otros como el piruvato, lactato, cetonas que van a inhibir la sensación de hambre, ¿no? Al final causando de igual manera la saciedad. Mientras que los azúcares, ácidos grasos, péptidos, etcétera, van a tener efectos, pero ¿en dónde? En los quimiorreceptores, receptores de distensión y mecanorreceptores. Esto es importante, ¿por qué? Porque al final este, estamos en nuestro estómago, ¿no es cierto? Y hay algunos receptores, no están solo las células que llamamos en patología del estómago, sino que también hay otras que van a tener función de recepcionar, ¿no es cierto?, al azúcar, ácido graso y dicen, oye, está llegando esto, está llegando esto. Entonces, como que está llegando alimento, voy a pasar la voz de que está llegando alimento. Otros receptores, ¿no? Receptores de distensión. El estómago estaba todo vacío, no ha comido tiempo, ¿no es cierto? Y luego se está distendiendo, porque mecánicamente, ¿no es cierto?, ese bolo alimenticio, ¿no es cierto?, está ejerciendo presión
bueno, pues se está distendiendo el estómago, entonces dice, oye, nos estamos distendiendo, ¿por qué será? ¿Por qué? No sé, pero voy a pasar la voz de que nos estamos distendiendo, por si acaso, pero que ustedes la noten y vean si ese alimento no, y luego los mecanorreceptores también, no, sí, sí, está llegando alimento, etcétera. Entonces, es una manera de comunicarse y avisar de que nos estamos llenando de comida y por lo tanto también avisar para el sistema nervioso de que estamos saciados, ¿no? O que nos estamos saciando. Con respecto a la regulación a corto plazo, tenemos a la colecistoquinina, ¿no es cierto? Eso está por aquí. Tenemos a la vesícula biliar y la colecistoquinina va a tener acción en ella, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Va a estimularla, va a estimular el apetito, va a inhibir el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Va a hacer que esta colecistoquinina, ¿no es cierto?, se contraiga, ¿no es cierto? ¿Y para qué se contrae, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver? Si la hormona, ¿para qué le va a avisar? ¿Para qué va a hacer que se contraiga? Porque al final la vesícula biliar lo que va a tener son los ácidos biliares, sales biliares, y estos sales biliares, la función que van a tener es ayudar a la digestión de las grasas. Entonces, si estamos comiendo carbohidratos, de repente también estamos comiendo grasas. Entonces, ya sabes que de lo que produjo el hígado, la bilis y ácidos grasos, etcétera, y está almacenado en la vesícula, llegó el momento de usarlo. Entonces, vamos a contraerlo, ¿no? ¿Quién le avisó que se le contraiga? La colecistoquinina. Y bueno, pues de esta manera va a ejercer también su función de disminución del apetito, va a inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Eh, si ya están ordenando la colecistoquinina, ¿no es cierto?, que se active, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser una de sus funciones, ¿no es cierto? Justamente inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? El vaciamiento gástrico va a ser este movimiento, este proceso, ¿no es cierto?, que va a hacer que la comida del estómago pase al duodeno, ¿no es cierto?, al intestino. Entonces, si ya están pasando la información de saciedad, etcétera, entonces dicen, no, ya hay que dejar de movernos, no hay que perder energía, ¿no? Ya me están pasando la voz por aquí, ¿no es cierto? Que ya nos estamos saciando y ya está pasando la comida, entonces hay que movernos cada vez menos, ¿no? Al estómago, entonces el estómago le hace caso. La grelina, ¿no es cierto? ¿Qué función tiene ella, ¿no es cierto? Aumentar el apetito, ¿no? Y por acá, por el otro lado, tenemos la leptina. Acá está. La leptina es al revés. La leptina va a disminuir la ingesta, ¿no es cierto? Va a disminuir el apetito y por lo tanto va a disminuir, va a hacer que una persona pierda peso, ¿no es cierto? Y va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Mientras que la grelina es aquella, ¿no es cierto?, que aumenta el apetito. Esto se lo pueden aprender de manera como que mm, opuesta, ¿no? En este caso, dos personas, ¿no? Un tipo de persona que es así, siempre, siempre, siempre tiene apetito, ¿no? Entonces, ella es la grelina. Mientras que en el otro lado tenemos otra persona, ¿no es cierto? Que pese a que no come mucho, ¿no es cierto? Tiene un alto metabolismo, es decir, que está ahí, come, come, pero no ni siquiera quiere comer, pero igual es mineral, etcétera, no tiene alto metabolismo, alto gasto energético. Entonces, esta persona sería la leptina. Entonces, es una manera de aprendérselos, la leptina, la función con la grelina. Con respecto al péptido YY, en este caso va a estar en el ilion, en el colon, se produce en esos lugares, ¿no es cierto? Y va a inhibir la motilidad intestinal. Mira, acá si se dan cuenta, en el ilion y colon, colon ya es intestino grueso, ¿no es cierto? Y el ilion es la última parte del intestino delgado, entonces significa que el bolo alimenticio, bueno, ya no es bolo alimenticio, el alimento, los nutrientes, ¿en dónde están? ¿En el estómago? ¿En el duodeno? No, ya pasaron a estos últimos lugares. Entonces, como ya están casi al final, entonces dicen, no, hay que pasar la voz al intestino, por favor, se les avisa que ya no es necesario que se muevan, ¿no es cierto? Estamos perdiendo energía y además ya llegó la mayoría de comida por acá. Entonces, ya en cualquier momento ya no va a pasar nada de comida por el duodeno, entonces mejor hay que abandonar, inhibir la motilidad intestinal. Entonces, el intestino le hace caso. Entonces, estas son las hormonas, por así decirlo, de la saciedad. Y por acá tenemos la leptina, ¿no? Y ya les había mencionado, y la insulina, ¿no? Su función es aumentar la termogénesis, va a estar complementado con la colecitoquinina y también va a disminuir la ingesta de precursores, ¿no? Porque, bueno, porque ya estamos, todo está yendo bien, la persona se alimentó, se está digiriendo los alimentos, se está absorbiendo, entonces también ya vamos a disminuir esta ingesta. La grelina y la leptina, ¿no es cierto? Esta oposición, la hormona del hambre, la grelina, la hormona de la saciedad, la leptina. Y esa es la última. Entonces,
tenemos acá la regulación a corto plazo. Esto también es importante, porque la insulina en este caso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que quienes se abran, ¿no es cierto?, a quienes se expresen, ¿no es cierto?, a quienes se muestren en la membrana celular de las células, los GLUT4, ¿no es cierto? Los GLUT4 son esas puertas que van a salir hacia la membrana celular, se abren para que entre la glucosa, ¿no es cierto? Pero ¿en qué órganos, no? En solo unos órganos, y solo son los GLUT4, ¿no? Eso recuerden, solo son los GLUT4. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener la insulina en varios órganos? Aquí los tenemos. ¿Por qué dice el cerebro cero, hígado cero, eritrocito cero? No, ¿por qué? Porque ellos no van a tener todos GLUT4. Predominantemente no van a tener GLUT1, GLUT3, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central. Y en el hígado era el GLUT2, ¿no es cierto? Entonces, ellos no van a depender de GLUT4. Los que sí van a tener GLUT4 van a ser únicamente músculo y los adipocitos, el tejido adiposo en sí, ¿no? Entonces, a ellos sí les importa mucho que tengan GLUT4 y por lo tanto que llegue la insulina. A ellos sí les va a generar un efecto a corto plazo, ¿no? Mientras que los otros no. Y esa es la razón, ¿no? Porque ¿qué? No hay azúcar, no hay azúcar en el cerebro, ¿no? ¿Cómo es que no se utiliza azúcar en el hígado? ¿Qué utilizan? ¿Puro ácido graso? No, sino que simplemente no es la puerta, no es la puerta que ellos usan, no usan GLUT4, y por lo tanto no le va a hacer nada a su insulina que esté llegando por ahí, ¿no? Al menos a corto plazo. Y por acá tenemos a los destinos metabólicos, ¿no es cierto? Tenemos acá las vías de las pentosas, ¿no es cierto? Tenemos a los vías de los ácidos uránicos, pero sobre todo estas dos partes que vamos a hablar con más detalle en la siguiente clase, la glucólisis, ¿no es cierto? Todos estos pasos para romper la glucosa, así como la biosíntesis del glucógeno, ¿no? De glucosa vamos a pasar por varios otros procesos para generar al final un glucógeno gigante, ¿no es cierto?, que pueda ser guardado, ¿no?, forma de almacén de los polisacáridos, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la glucosa, ¿no? Y también otras funciones como vía la pentosa, ¿no?, y vía los ácidos urónicos. Muy bien. Entonces, estamos terminando esta parte. Vamos a empezar con estas flashcards, los últimos flashcards. Acá dice, ¿cuál vendría a ser el transportador de la fructosa? ¿Cuál creen que sería? Fructosa. Creo que era el GLUT4. Casi, GLUT5. Sí. No está clara la respuesta, pero estaba muy cerca. GLUT5. Fructosa siempre, acá está también escrito, pero en la tablita, acá está. En esa tablita al final, me cierto que está GLUT5. Sí, ese recuerdo que es para la fructosa. Vamos a ver si hay una pregunta similar. A ver, dice, ¿qué transportador de glucosa es bidireccional? El GLUT2 Muy bien, el GLUT2, ¿no es cierto? ¿Y en qué órgano se encuentra? en el riñón. Casito, por ahí. Es un órgano también importante el riñón porque también cumple funciones así igual de complejas, por así decirlo, que el hígado, solo que de otro tipo, ¿no? Más de excreción, Ajá. pero es en el hígado. Ajá. Acá vamos a ver. De repente se me pasó que también es en el riñón. Vamos a ver siempre. Ya, también es en el riñón. Pero principalmente en el hígado, ¿no? Ya está bien también la respuesta. Intestino delgado, células beta, ya. Muy bien. Otro pregunta acá dice, la ribosa, ¿no es cierto? La ribosa y ribulosa se van a absorber mediante transporte activo. ¿Quiénes serán ribosa y ribulosa? No, yo pienso que no. Solo Ujú. la glucosa y galactosa, no sé, que era mediante transporte activo. Claro, ¿no es cierto? Por medio del SRGT1. Ajá. Ahora, eso está bien. Ahora, ¿cómo salvamos esta respuesta, ¿no? Hay que más o menos tratar de salvarla, de entenderla de algún modo. La ribosa y ribulosa, más o menos lo hemos visto la semana anterior, ¿no es cierto? Habíamos visto que en los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Vamos a tener los nucleótidos que van a tener su ribosa, ¿no es cierto? Su ribulosa, ¿no? Pero ribosa y desoxirribosa, ¿no es cierto?
y su formita es característica, ¿no es cierto? Es de un pentágono, ¿no es cierto? Más o menos con un hidroxi, un OH o un H, ¿no? En el carbono 2, ¿no es cierto? La cosa es que son pentágonos, ¿no es cierto? Mientras que acá lo que tenemos van a ser hexágonos, ¿no? Sobre todo a excepción de la fructosa por ahí, pero ojo con la fructosa, porque la fructosa al final igual tiene 5 carbonos, no, tiene 6, solo que está escondido, pero tiene esa forma de pentágono, pero no es que solo tenga 5. Importante. Bueno, con respecto a la ribosa y ribulosa, ellos van a ser un poco más chiquitos de lo que conocemos como eh, la glucosa, ¿no? Que sí es hexagonal, todo ello, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque al final son más chiquitos y ellos no van a necesitar una proteína para pasar. Entonces, ellos van a pasar por difusión simple, por transporte pasivo, pero de tipo simple. Acá está. Ellos van a ser pentosas, por lo tanto. Ajá, acá está. Las pentosas van a ser ribosa, silosa, ribulosa, ¿no es cierto? ¿Y ellos cómo se van a transportar? Acá está. Por medio de difusión simple, ¿no? Acuérdense de ello. Última, la colecistoquinina estimula o inhibe la saciedad. ¿Qué es lo que hace? Estimula. Y estimula, ¿no es cierto? Acá está. Porque al final va a ayudar, ¿no es cierto?, a que disminuye el apetito o hace que estemos saciados, ¿no? Está bien, estimula la saciedad al final. Con todas estas funciones vamos a encontrar algunas otras, estas son las que tienen que ver más con la parte de carbohidratos, ¿no? La siguiente, en unas cuantas semanas vamos a ver las funciones de la colecistocinina para los lípidos, ¿no es cierto? Y así también un poco con las proteínas, pero más con los lípidos, ¿no? Por lo que les dije ahorita de los ácidos grasos, etcétera, ¿no? Su respuesta, y ya. Vamos a hacer unas cuantas de este banqueo. En este caso dice, ya, dice, indique el enunciado correcto. Dice, la leptina disminuye el gasto energético. ¿Se recuerdan quién era la leptina? Esa enzima esbelta, delgada, no tiene apetito, pero aumenta o disminuye el gasto energético. Aumenta. Aumenta. La grelina, dice, es una hormona que disminuye el apetito. Disminuye el apetito. Aumenta. Ajá, No, en claro, contra. no aumenta. Muy bien. La colecistoquinina, la CCK, es secretado por la cavidad gástrica. Ahí, Sí. acá les puse sus lugares, ¿no es cierto?, en este, donde se producen y no. Sí, acá, el que está en la cavidad gástrica vendría a ser la grelina. A ver qué más se nos marca. Los cuerpos cetónicos inhiben la sensación de hambre. No hemos visto como tal los cuerpos cetónicos, pero les estoy diciendo que es la otra opción que tenemos cuando no hay glucosa. Entonces, al final sí va a vivir la sensación de hambre, ¿sí? No estamos usando carbohidratos, sino un derivado de ácidos grasos un poco raro, ¿no es cierto? Pero sí va a inhibirlo, ¿ya? Y bueno, pues acá la insulina moviliza glutos en el hígado. ¿Esto es verdadero o falso? La E. Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque la insulina tiene que ver con qué? Con el GLUT. ¿Qué GLUT? 4. A4, muy bien. Entonces no tiene que ver, ¿no? El GLUT2 sí tiene que ver con el hígado, pero la insulina no. Muy bien. Esa vendría a ser la respuesta, la D. Voy a verlo ahorita. Ajá. Muy bien. Por acá. Como le dicen las respuestas, vamos a confirmarlo. Esto me debe taparlo. Pero bueno, acá tenemos a los procesos degradativos, ¿no es cierto?, que van a ser característicos de el anabolismo, ¿no es cierto? En este caso es falso, ¿no es cierto? Anabolismo es sintetizar, ¿no es cierto? Catabolismo es degradar. ¿Qué tenemos? Las reacciones anabólicas y catabólicas requieren ATP. Las anabólicas requieren ATP, las catabólicas no, falso. Las vías de señalización requieren NADPH y ATP. Las de señalización exactamente no, ¿sí? No requieren a tu efector, que tengas tu receptor, tu transductor y tu amplificador. Y el AMP cíclico por último, ¿no? Pero no exactamente. Podría ser, ¿no? Para que se convierta, ¿no? Pero no como tal. No es que se requiera.
Y la vía de señalización ni siquiera es esa parte del AMP cíclico, solo son los tres componentes. El anabolismo requiere energía bajo la forma de ATP, ¿no es cierto? Acá sería verdadero, porque este sí es el que requiere energía, a diferencia de la B, que pusieron catabolismo, ¿no? No. Y bueno, pues el oxígeno, ¿no es cierto?, de respiración se convierte en un hídrido carbónico, no, no hay forma, puede ayudar que se convierta en alguna otra molécula, pero no, anhídrido carbónico exactamente no. Y peor de la respiración, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la cadena de transporte de electrones, esto no pasa. Y si se forma CO, más bien CO2, no CO exactamente, pero no es directamente oxígeno allá, o para CO, así. Acá tenemos el proceso de la regulación de las vías metabólicas, ¿no es cierto? Se realiza a través de, ¿cuál sería por acá? Por medio de una de... Modificación alostérica. Ajá, muy bien, excelente. Modificación alostérica es una manera de regularlo, ¿no? Luego está el control genético y luego también está la modificación covalente. Muy bien. Acá, la insulina promueve la movilización de GLUT4 para la captación de glucosa en el Hígado. GLUT4, acuérdense del GLUT4. Tejido adiposo. Ajá, tejido adiposo, ¿no? Porque no está el otro compañero, que vendría a ser el músculo, ¿no es cierto? Sino también ahí sería una respuesta, ¿no? Muy bien, ajá, ya está bien. Sí, pensé que habían puesto GLUT2, no. El GLUT2, como dijeron anteriormente, para el hígado, riñón, ¿no es cierto? Intestino delgado, ¿no? Pero el GLUT4 está relacionado con el tejido adiposo y con el músculo, ¿no? Y esto va a ser, el GLUT4 va a ser dependiente de la insulina. Muy bien, tenemos esta última pregunta, ¿no es cierto? Dice, bueno, dice, ¿qué ocurriría si el humano ingiere alimentos y no dispusiera de enzimas gastrointestinales? Entonces, un poco para inferir, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Dice, no se realizaría el proceso de digestión y absorción de alimentos. La digestión ocurriría si se ingiriera vitaminas del complejo B. La digestión de los alimentos demoraría alrededor de 24 horas. El proceso de digestión ocurriría muy lentamente. Solamente se realizaría la digestión si se ingirieran minerales y vitaminas. ¿Cómo es esto? Si tenemos alimentos y nosotros no tenemos enzimas gastrointestinales, ¿qué es lo que pasaría? La No se va a realizar la Claro, digestión. exacto. No es que se demore más tiempo, es que necesitamos el complejo B, ¿no? Vitamina D, o todo se soluciona con vitaminas, ¿no? No. Si no hay enzima, ¿no es cierto? Entonces no se va a poder degradar, ¿no? Es lo que hemos visto. Necesitamos algo físico, por así decirlo, físico-químico, ¿no? De la lactosa, ¿no es cierto? Separarlo en sus dos componentes. De la galactosa separar en sus dos componentes. Si no tenemos la enzima, no se va a dar, ¿no es cierto? Muy bien. Y la última, dice, si una persona, acá también puse algo, como orador para ello, y es porque así también viene sí o sí estos ejercicios en bioquímica, nunca faltan la parte de los alimentos. Dice, si una persona tiene deficiencia de lactasa y ha ingerido té, azúcar y pan, los nutrientes que se encontrarán a nivel intestinal al final de la ingestión serán, ¿cuál? Eso me interesa que resuelvan, pueden sacar un papelito si quieren. Has ingerido té. ¿Qué contiene el té? ¿Cuál de todos ellos o otros elementos que hemos visto ahora contiene el té, ¿no? ¿Qué contiene el azúcar, ¿no? O sea, obviamente solo lo que hemos visto, ¿no? Nada de, no sé, cafeína, otros elementos. Estamos hablando de carbohidratos, ¿no? Porque al final acá hablan de una deficiencia de lactasa. Hay que ver si la lactasa afecta o no afecta los alimentos que estás consumiendo acá. Azúcar y pan, ¿no? Y después de que afecta o no afecta que tenga o no tenga lactasa, ¿qué sería lo siguiente que tú tendrías por ahí? Es decir, en el intestino. ¿Cuál sería tu producto final? Voy a dejar un minutito, C. o no sé. ¿Podría ser la C? Ya, Fructosa y pues, glucosa. a ver, vamos a ver. Ya. Eh, Voy a poner todo el colorcito. Acá está. Ya está. A ver, tenemos que la lactasa, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, o va a romper a la lactosa en glucosa y galactosa. Ahora, dice que no tiene lactasa la persona, ¿no es cierto? Y dice que en el caso de que
consumiera leche, en el caso, acá no ha puesto nada de leche, ¿no es cierto? O algo que tenga leche, helado, por ejemplo, no queso. Entonces, el intestino delgado, ¿no es cierto? Solo habría lactosa sin digerir, ¿no es cierto? Solo si es que se consumió algún lácteo que contenga lactosa, ¿no? De hecho, hubiera puesto acá lácteo. Voy a poner lácteo. Consume lácteos, queso, etcétera. Muy bien, pero el té, ¿no es cierto? En sí no aporta mucho menos de que hables de un té con azúcar, ¿no? Entonces ahí sí tendría sentido, ¿no? Pero acá ya han puesto el azúcar, entonces sería redundante, ¿no? El azúcar es un disacárido, en este caso el azúcar refinada es la sacarosa, ¿no es cierto? Y en esta sacarosa lo vamos a dividir en glucosa y fructosa. ¿Por qué? Porque puedes, porque la persona, ¿no es cierto?, tiene esa enzima. No te han dicho que le falta sacarasa, ¿no? Entonces sí puedes. Entonces vas a obtener eso en tu intestino. En el pan es un polisacárido, ¿no es cierto? Y bueno, pues al final lo que vas a obtener del almidón son varias glucosas, ¿no es cierto? Muchas, muchas glucosas. Y del té, bueno, pues glucosa también, si hablamos, si es que le agregas un poco de azúcar en sí, ¿no? Entonces, esto es lo que obtendrás en tu intestino. A ver, vamos a ver cuáles cumplen, ¿no? Almidón, no, porque sí tienes la capacidad para dividirlo, ¿no es cierto? Glucosa, fructosa, a ver, la respuesta según esto podría ser la D. ¿Por qué no podría ser la E, no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que no ha consumido por acá ninguna cosa que tenga algún tipo de lácteo, ¿no? El pan hacen con harina, sal, agua, ¿no? En casos especiales le ponen leche, pero no, creo que no. La mayoría sin ello. Y si no, te hubieran puesto algo, ¿no? Manosa, no. Galactosa. Galactosa sería si es que tuviera la enzima y lo redujo, ¿no? Pero no. Y acá incluso es raro porque tienes galactosa y lactosa, ¿no? Podría ser almidón, pero sí tiene su enzima. Entonces vamos a la respuesta. Ajá, es fructosa y glucosa. Sí. Entonces, análisis siempre de esta manera, ¿no es cierto? La enzima, ¿qué va a pasar si tiene y qué no tiene, ¿no? Y qué va a pasar si es que consumió algo con la macromolécula o la molécula que no va a poder digerir, ¿no es cierto? Se va a quedar ahí, si es que la consume. Eso recuerden, ¿no? Acá en este caso no lo consumió. Y bueno, pues por acá en el otro lado tenemos las otras cosas que consumió, más o menos van escribiendo qué es lo que puede contener esos alimentos. En el caso del pan es almidón, en el caso del azúcar es una sacarosa, ¿no? Y luego van viendo qué es lo que queda en su intestino delgado, ¿no? Y listo. Eso sería todo. Entonces, espero que les haya agradado esta clase. Voy a terminar la grabación ahora. A ver, un momento. Lilian, tengo algunas preguntas. Ah, ya. Bien, dime, dime. Ujú, Ajá, por ejemplo, cuando se habló de la absorción de la glucosa y de la galactosa, ujú. ajá, tú dijiste que era bueno, ahí se vio que era por un transporte activo, pero en otra diapositiva salió que era por una difusión facilitada. Entonces, ¿de qué va a depender eso? A ver, voy a regresar a esto. Ujú. A ver, me parece que está acá. Este, ya, mira, primero la glucosa, ¿no es cierto? Como tal solita es transporte pasivo, puede ser, pero también puede ser transporte activo, ¿no? Es activo cuando está con el SLGT1, ¿no es cierto? En ciertos lugares, ¿no es cierto? En el caso de los enterocitos o en el caso de esta nefrona, ¿no? En el tubo proximal, ¿no es cierto? Pero estaba por acá, ¿no es cierto? También puede ser de manera pasiva en otros lugares, ¿no es cierto? Y dentro del transporte pasivo, ¿no es cierto? Tenemos a la difusión facilitada y la difusión simple, ¿no? Recuerda que activo es cuando necesitamos energía o de algo, ¿no? Para que se realice esa acción. En el pasivo no requerimos dar nada a cambio, ¿no? Simplemente pasamos. Pero hay dos tipos en el pasivo. En el pasivo tenemos cuando está mediado por una proteína, es decir, facilitado por una proteína, y luego la difusión simple, que ni requiere de proteína, ¿no? Es el caso de las pentosas. Por acá está, las pentosas no requieren de difusión simple. Pero difusión facilitada, ¿no es cierto? Es decir, un tipo de transporte pasivo puede ser la fructosa y, bueno, pues acá no lo puse, pero también puede ser la glucosa por difusión facilitada. Y eso depende de en qué lugar estemos, ¿no? Si estamos cerca de uno de estos, es el GT1, ¿no es cierto? Con transportador enviado por sodio, ¿no es cierto? Uno, entonces vamos a usarlo, ¿no? Es decir,
es una puerta, ¿no es cierto?, para que entre la glucosa, así como los GLUT, ¿no es cierto?, que va a tener un costo, que es el entrar con un sodio, ¿no es cierto?, y es posible, es permitido para la glucosa y la galactosa. O sea, es más que te quedes con eso, ¿no? Más que la glucosa solo va a ser por esta puerta, no, porque ves que en el GLUT también puede ir por varias puertas, pero depende también del órgano en donde estemos, ¿no es cierto? Es similar a ello, ¿no? Por ahí creo que puse, a ver, uno ya lo encontré, y otro, bueno, acá están los GLUTs, ¿no es cierto? Acá está lo que depende de cada órgano en sí. Y bueno, pues acá lo del transporte pasivo, ¿no es cierto? Que ya había explicado, simple y el otro que vendrá a ser el facilitado. Y esto. Ajá, me parece que solo esos eran. O sea, ¿te queda un poquito más claro ahora? Sí, gracias. Hay también, bueno, de una manera de definir el amplificador, podría ser la síntesis el cambio entre la síntesis del transductor a un factor de transcripción. Bueno, en algunos casos a un AMP cíclico. Sí, en la mayoría de las cosas, por eso es que dije principalmente, es el principal segundo mensajero es el AMP cíclico, pero no significa que sea el único, ¿no es cierto? El AMP cíclico es el principal, se convierte de ATP por medio de la adenil o adenilato ciclasa a AMP cíclico, ¿no? Pero al final mira, si te das cuenta, voy a hablarlo así de manera impureza, ¿no? Tenemos al receptor que está chocando, por así decirlo, con el transductor, en este caso con la proteína G. Entonces, están chocando, le pasan la información, transduce esa información y se lo pasa a otro. Pero al final no tenemos ninguna otra molécula que se mueva, una molécula móvil que lleve la información hacia un factor de transcripción del núcleo o que lo lleve hacia alguna otra organela del citosol, ¿no? Entonces necesitamos a un mensajero. La adrenalina es un mensajero porque está viajando, ¿no? Llegó hacia nuestra célula para darnos un mensaje, ¿no? Entonces, ¿quién va a terminar de dar ese mensaje? Es entrar a la casa, que el mayordomo entre y le diga a la persona oficial qué es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Ese vendrá a ser el segundo mensajero, pero para ello necesitamos un amplificador que, por así decirlo, de todas las personas que están en ese cuarto, en ese salón, en esa gran mansión, que le diga a la persona indicada, ¿no? Para que lleve ese mensaje. Normalmente es el AMP específico, pero pueden ser otros, ¿no? Pero al final tiene que ser una molécula móvil que dé ese mensaje finalmente, ¿no? Hacia el lugar donde se requiera, ya es el núcleo o en el citoplasma, alguna organela. Ya tengo una última duda sobre los precursores. Y Ya. eso, ajá, eran sobre, o sea, a partir de los nutrientes que se desarrollan más reacciones químicas. Sí, a ver, precursores como tal, esto lo vamos a ver en la parte de carbohidratos 2, carbohidratos 3 y así, pero a grandes rasgos a ver, para yo tener mi molécula B, por así decirlo, ¿no? Yo requiero sí o sí de algunas otras moléculas antes, ¿no? Aparte de necesitar enzimas, ¿no? Que van a ser las que catalizan esa reacción, necesito de otras moléculas precursores. Esto lo podemos entender incluso más por la parte de ácidos nucleicos, ¿no? Recuerda que para la parte de hay una síntesis de novo, ¿no es cierto? Y una síntesis de salvamento, ¿no es cierto? En el caso de la síntesis de salvamento, simplemente tenemos que reciclar las cosas, ¿no es cierto? Y eso sería como que nuestros precursores de lo que queremos realizar, ¿no? De lo que queremos convertir, en este caso son nucleótidos, ¿no? Ya sea purinas, pirimidinas, ¿no? Pero si te das cuenta, en el otro lado, en la síntesis de novo, igual también tenemos un precursor, ¿no es cierto? La PRPP, ¿no es cierto? Es nuestro precursor y en el otro es otro precursor, es la PRPP, pero igual es una molécula que se necesita antes de que ya exista para que se le agreguen cosas, para que se le quiten cosas, para que en medio de 2 reacciones o de 10 reacciones, ¿no? Tengamos el producto final que nosotros querramos, ¿no? Pero no vamos a obtener ese producto final si es que no tenemos ese precursor. Entonces, al final, la glucosa, que acá lo puse por acá, también van a formar, ¿no es cierto? Esto no es la parte de este metabolismo, ¿no? En este caso, al final, por medio de este metabolismo, nosotros requerimos que los nutrientes no solo se usen, sino también los guardemos un poco en forma de precursores para que podamos usar estos precursores para formar otro tipo de producto final que requeramos en un cierto tiempo.
En el caso de ácido nucleico serían los nucleótidos, ¿no? Entonces necesitamos PRPP, etcétera, etcétera. Ya, está bien. Muchas gracias. ¿Hay una otra pregunta por ahí? No, estaría tratando de grabar. A ver, voy a